De viaje capítulo 1, viajar. 24 de febrero de 1862, Alemania. A altas horas de la noche, las estrellas ebrias arrojaban una luz tenue sobre el cielo frío y negro. Nuestra perspectiva se desplaza hacia el sur de Alemania. Un fuerte viento invernal hace crujir las ramas y las hojas de los árboles de las calles de la antigua ciudad de Eisingen. Las farolas, del color de la madera desgastada, proyectan luces y sombras, revelando las losas de piedra de color azul oscuro que hay debajo. Los peatones en las calles parecen solitarios y ecos espeluznantes emanan de los oscuros callejones. Desde las ventanas de las casas dispersas a ambos lados de la calle se oyen débiles murmullos. Los habitantes de Exingen saborean sus cenas. La luz de las velas baila dentro de los marcos de las ventanas de madera oscura y envejecida, como si fueran artistas elegantes y naturales. A medida que continuamos por la carretera, dejando atrás las bulliciosas calles, de repente se abre un camino que sale de la ciudad. A lo largo de esta baja pendiente, un carruaje profusamente adornado sale gradualmente de la ciudad y se embarca en la carretera que se adentra en la distancia. Al ascender la colina se alza resueltamente un imponente castillo. Pronto el carruaje llega a las puertas del castillo. Los guardias, armados con mosquetes, abren la puerta de la ciudad al reconocer al visitante, permitiendo el paso del carruaje. La persona que se encuentra dentro del carruaje no es otra que el gobernante de la región de Exingen, el príncipe Constantino del Reino de Prusia. Exingen, que alguna vez fue un pequeño estado del sureste de Alemania y el lugar de nacimiento de la familia Hohenzollern, ahora cae bajo la jurisdicción de la provincia Hohenzollern dentro de Prusia. El proponente de la unión de Exingen con el Reino de Prusia fue el príncipe Constantino, cuyo nombre completo era Constantin von Hohenzollern. Fatigado después de un largo día, el príncipe Constantino finalmente ha regresado a casa y está a punto de retirarse a sus aposentos. De repente, unos pasos apresurados resuenan por el pasillo, y es la anciana ama de llaves, Cano. Maestro, ha ocurrido algo terrible. Cano exclama sin aliento al entrar. ¿Qué te pasa, Cano? Cálmate y dímelo despacio, responde Constantín con calma. Su Alteza Real se desplomó hoy mientras montaba a caballo, y el médico está evaluando su condición, señor. Debería venir a verlo. Cano explica con urgencia. Ante la noticia del estado de su hijo, la fachada de autoridad de Constantín se desmorona, abrumado por la preocupación. Haciendo caso omiso de su propio cansancio, rápidamente sigue al mayordomo hasta el dormitorio de su hijo. Los sirvientes esperan afuera de la puerta, con la respiración contenida esperando la llegada de su amo. Constantín entra en la habitación con los ojos fijos en su hijo Ernst, que yace en la cama. Al ver ileso a Ernst, que ha recuperado el conocimiento, Constantín da un suspiro de alivio. Se vuelve hacia el médico tratante y le pregunta, doctor, ¿cuál es la situación? El médico, manteniendo un aire de respeto, responde, Su Excelencia, en este momento el príncipe parece estar en condición estable. Sin embargo, la causa de su desmayo sigue siendo incierta, probablemente debido al agotamiento. Deberíamos interrogar más a Su Alteza Real. Acercándose a la cama, Constantín toma la mano de su pequeño hijo y le pregunta, Ernst, ¿cómo te sientes? Ernst, sintiéndose algo desorientado y con la mente un poco nublada, responde suavemente, padre, me siento un poco confundido mentalmente y todavía un poco débil. ¿Recuerdas quién soy? Constantín pregunta con entusiasmo. Por supuesto, padre. Puede que sean las secuelas de mi desmayo, pero no debería haber motivo de preocupación, asegura Ernst. Luego, Constantín mira al médico, quien respetuosamente agrega, Su Excelencia, por favor no se preocupe excesivamente. El príncipe goza de buena salud y lo hemos examinado minuciosamente. Ahora debe descansar y vigilaremos de cerca su condición. Al observar el cielo cada vez más oscuro fuera de la ventana, Constantín decide, muy bien, todos pueden irse. Dejen que el príncipe descanse tranquilo. Con eso, todos salen silenciosamente de la habitación y el viejo mayordomo cierra la puerta. Constantín, ahora solo con sus pensamientos, se da cuenta de que está empapado de sudor frío. Junta las manos y susurra, gracias, señor, por protegernos. Ernst, como único heredero del linaje Eichsing de la familia Hohenzollern, ocupa un lugar especial en el corazón de Constantino desde su nacimiento. Constantino solo se convirtió en padre a la edad de 50 años, y poco después del nacimiento de Ernst, su esposa, Eugenia de Beauharnais, sucumbió a una enfermedad, dejando a Constantino querer mucho a su hijo. En la historia, Constantino no tuvo herederos. Sin embargo, con el nacimiento de Ernst, el curso de la historia cambió y nuevas ramas brotaron del árbol genealógico. En ese momento,
Ernst no se atreve a decir una palabra, acostado en su cama como si escondiera su cabeza en la arena. Solo él sabe que, en realidad, es un viajero en el tiempo. Hoy, el despertar de recuerdos de una vida anterior le hizo desmayarse. En su vida pasada, fue un local. Ernst ha pasado 12 años en este lugar y solo hoy se da cuenta de que es un viajero en el tiempo. ¿Es este el comienzo de una nueva vida? Se siente similar al sueño de una mariposa de Zhuangzhou. Afortunadamente, los conocimientos y el sentido común adquiridos en su vida pasada no pueden engañarle. Junto con evidencia histórica, como la desaparición de Napoleón el Grande y la evolución de la Confederación Alemana, el creciente imperio prusiano y el formidable imperio austriaco, junto con su identidad como miembro de la familia Hohenzollern. Hablando de la familia Hohenzollern, son renombrados, pero el linaje Ernst difiere ligeramente de los ilustres Hohenzollern de Brandeburgo, Prusia. La familia de Ernst representa una rama joven de la familia Hohenzollern, ubicada en el suroeste de Alemania, muy parecida a la cercana rama de Suabia, Sigmaringen. Este linaje histórico sigue siendo una parte vital de la educación de Ernst. Históricamente, esta rama de la familia estuvo involucrada en planes para el trono español y luego se convertiría en emperadores rumanos. Para el observador casual, la familia de Ernst, además de su propio linaje, estaba entrelazada con nombres prominentes que llenan las páginas de los libros de historia. En cuanto a por qué no se menciona a Exingen o Hohenzollern en la historia, es porque, históricamente, la línea Exingen se extinguió. Sin embargo, la llegada de Ernst ha reescrito la historia. Mientras Ernst sigue repasando sus recuerdos, Konstantin recupera la compostura y pregunta con urgencia, ¿te sientes mejor, Ernst? Sí, padre, me gustaría descansar y recuperarme, responde Ernst fingiendo tranquilidad. Es un alivio que estés bien. Un día heredarás el título. No te agobies con demasiada presión. Está bien si pasas tu vida en el ocio. No espero que sobresalgas, pero debes hacerlo crecer sano, descansar bien, comer alimentos saludables y evitar la extravagancia de algunos pródigos y dandies. Konstantin ofrece consejos antes de rendirse al cansancio. Arropa a Ernst en su cama, le ordena que descanse y le aconseja que llame. Capítulo 2. La aspiración de Ernst. Temprano en la mañana, el aire antiguo y vigorizante invadió la tierra de Etchingen, pintando un pintoresco paisaje de agricultura tradicional. Ernst se reclinó en el carruaje y saboreó el sereno paisaje pastoral. Mientras la revolución industrial avanzaba por Europa, Etchingen, enclavada en un lugar recluido, permaneció al margen de las chimeneas ennegrecidas y el ruido de la maquinaria que marcaron los rápidos cambios de la época. Etchingen, con su población moderada, contaba con calles limpias y llenas de actividad. Pequeños vendedores se alineaban en las calles, ofreciendo verduras recién cosechadas y frutas exóticas. Aunque algunas tiendas exhibían productos industrializados, su variedad seguía siendo limitada. Los kioscos salpicaban las esquinas de las calles, vendiendo periódicos que ganaron popularidad gracias a los esfuerzos de educación obligatoria en Alemania. El abuelo del príncipe Ernst, el príncipe Federico, había sido un monarca ilustrado que fomentó la cultura y la educación en la región, ganándose elogios de los intelectuales alemanes. Como resultado, Etchingen había desarrollado una atmósfera cultural relativamente fuerte. Hoy comenzó la recuperación de Ernst y su primera excursión fuera del castillo para explorar este nuevo mundo. Tom, por favor detente y consigue una copia del periódico de hoy, ordenó Ernst a su sirviente. Sí, maestro, respondió Tom respetuosamente. El carruaje se detuvo junto a un kiosco, donde Tom consiguió el periódico. Ernst leyó atentamente la publicación. Stuttgart Weekly, ficticio. Stuttgart, una ciudad importante en el suroeste de Alemania, produjo periódicos de contenido variado en esta época tumultuosa antes de la unificación alemana. Los periódicos de la época se diferenciaban de sus descendientes coloridos y ricos en imágenes. Presentaban textos densos, carentes de ilustraciones y atractivo visual. El documento contenía debates municipales, pero Ernst, que aún no conocía la región, no podía abordar estos temas. El nuevo rey Guillermo I nombra al nuevo primer ministro de Prusia. Bismarck puede remodelar Prusia, decía el modesto titular. Aunque Etchingen ya se había unido al reino de Prusia, la unificación alemana seguía siendo lejana. Etchingen, junto con la vecina Sigmaringen, formaba parte de la rama Hohenzollern, lo que concedía a Prusia dos bastiones en la región menos influyente del sur de Alemania. El periódico describió brevemente la carrera de Otto von Bismarck, su elección como miembro oficial del Estado de Berlín en 1847, su papel como representante de Prusia en la Conferencia de la Confederación de Frankfurt en 1848,
1851 y los cargos diplomáticos posteriores que condujeron a su nombramiento como primer ministro y secretario de Asuntos Exteriores en 1862. El artículo analizaba el carácter de Bismarck, sus declaraciones y especulaba sobre los profundos cambios que podría traer a Prusia. Ernst encontró la información intrigante. De hecho, Bismarck fue una figura clave en la unificación alemana, ya que trabajó en estrecha colaboración con Guillermo y para crear una Alemania unificada y poderosa. Ernst consideró el contexto histórico más amplio. Aunque la familia Hohenzollern de Echingen y Sigmaringen ya estaba alineada con Prusia, era esencial captar la evolución del panorama político. Al final, los pensamientos de Ernst volvieron a su singular situación. Como viajero en el tiempo, poseía un gran conocimiento histórico, lo que le presentaba desafíos y oportunidades. Contempló su capacidad para influir en la historia, pero también reconoció las complejidades del gobierno, incluso con conocimientos avanzados. Ernst se dio cuenta de que el conocimiento por sí solo no sería suficiente. La aplicación práctica de la información requirió una comprensión profunda de la época, sus complejidades y la capacidad de navegar a través de la intrincada red de la política, la sociedad y la cultura. Al regresar al castillo, Ernst siguió las instrucciones del recuerdo y se encontró con su padre en su estudio. El príncipe Constantino estaba sentado ante su escritorio, revisando documentos territoriales. Se quitó las gafas cuando llegó Ernst. «¿Estás aquí, Ernst? ¿Cómo te sientes?», Constantino preguntó. «Mucho mejor, padre», respondió Ernst respetuosamente. Constantino abordó el tema de los planes y aspiraciones de Ernst para el futuro. Ernst expresó su deseo de estudiar en el extranjero, en el continente, citando los rápidos cambios en Europa debido a la industrialización y la creciente influencia de los capitalistas. Sostuvo que adoptar algunos principios capitalistas podría ayudar a la nobleza a acumular riqueza, salvaguardando su estatus en un mundo cambiante. Su padre escuchó atentamente, disimulando una sonrisa de aprobación. En verdad, Constantino deseaba que Ernst se concentrara en la prosperidad de la familia y eventualmente formara una familia propia. No dio prioridad a la grandeza y el prestigio de la nobleza tradicional. Los convincentes argumentos de Ernst convencieron a su padre. Discutieron la importancia de adaptarse a los tiempos e integrarse al cambiante panorama social. Ernst concluyó: «Afortunadamente soy joven y todavía puedo aprender. Ahora que se cumplen las condiciones, es natural tomar la iniciativa de integrarme en la nueva identidad». El príncipe Constantino admiraba la visión de futuro de su hijo. A pesar de su desgana inicial, reconoció la sabiduría de la visión de Ernst. La antigua nobleza se aferró a los valores tradicionales, pero a medida que evolucionaron los tiempos, aceptar el cambio se volvió esencial. En este momento, Ernst demostró no solo su conocimiento sino también su adaptabilidad a la época. Esta reunión marcó el comienzo del viaje de Ernst para navegar por las complejidades de la nobleza, la política y el mundo en constante cambio. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Empresas de Berlín. Capítulo 3. Junio de 1863. Universidad de Berlín. El viaje de Ernst a Berlín estuvo marcado por la búsqueda del conocimiento y la configuración de sus ambiciones futuras. Como joven noble, tuvo el privilegio de asistir a la universidad y ampliar sus horizontes. Si bien su educación formal abarcó temas como principios económicos y etiqueta noble, la curiosidad de Ernst se extendió más allá del aula. Estaba decidido a explorar diversos aspectos de los negocios y la tecnología, buscando oportunidades para dejar su huella en el mundo. El viaje a Berlín no estuvo exento de desafíos. Visitar a conocidos y asistir a reuniones nobles durante el camino le llevó mucho tiempo, pero la determinación de Ernst lo impulsó a seguir adelante. Al llegar a Berlín, comprendió la importancia de la conexión de su familia con la familia real prusiana y aprovechó la oportunidad para conocer a su tío, el rey Guillermo I. Las conversaciones de Ernst con el rey Guillermo I revelaron la importancia de la educación y el progreso en Prusia. La cálida bienvenida del rey y el apoyo al viaje de estudios de Ernst fueron momentos cruciales de su viaje. Las actividades sociales entre nobles, las actividades académicas rigurosas y el entrenamiento físico definieron la vida diaria de Ernst en Berlín. Entendió el valor de mantener una buena salud en una era con atención médica limitada. Ernst entabló amistades con compañeros de estudios, incluidos aquellos de origen noble, y entabló conversaciones intelectuales con ellos. La Universidad de Berlín era un lugar de aprendizaje y de networking.
Si bien la universidad era un centro de conocimiento, Ernst tenía ambiciones más amplias. Imaginó un futuro en África Oriental, una tierra con un potencial sin explotar. Su conocimiento histórico y comprensión de la región alimentaron sus sueños de establecer allí un reino independiente. Ernst reconoció la necesidad de recursos financieros para hacer realidad sus sueños. Su invención de la navaja de afeitar en forma de T fue un paso práctico para lograr sus objetivos. La navaja de afeitar, una desviación del diseño tradicional de mango recto, tenía el potencial de revolucionar la industria del afeitado. Los desafíos de perfeccionar la hoja de afeitar se afrontaron con determinación. Ernst colaboró con expertos y continuó experimentando hasta que surgió una solución viable. El espíritu emprendedor de Ernst se hizo evidente cuando se aventuró en diversas industrias e inversiones. Comprendió que la riqueza y la influencia eran herramientas esenciales para asegurar su futuro en la lejana África Oriental. Al salir de la herrería, Ernst estaba decidido a construir un futuro más allá de Europa. La navaja en forma de T fue solo el comienzo de su viaje hacia la independencia y la prosperidad. Final del capítulo 3. Capítulo 4. Todo es difícil al principio. 4 de octubre de 1863. Después de meses de espera, Ernst finalmente vio el producto terminado. Utilizando sus conexiones y recursos financieros, Ernst buscó un experto metalúrgico en un arsenal de Berlín para resolver el problema de las cuchillas. La confiabilidad de estos expertos resultó invaluable. Con su amplia experiencia y conocimiento, Ernst presentó su solicitud y rápidamente idearon una solución. Con un plan sólido entre manos, Ernst inició con éxito la producción de la máquina de fundición de cuchillas de afeitar en T de primera generación. Obtuvo patentes de productos y bocetos para la fábrica de Berlín, especializándose en la personalización de equipos industriales. Este esfuerzo agotó significativamente las modestas finanzas de Ernst, pero ahora estaba dando frutos. Sin embargo, disponer de la maquinaria y el equipo necesarios fue solo el obstáculo inicial. Para escalar la producción, necesitaba más que un solo conjunto de equipos. La pregunta era, ¿cómo conseguir los fondos necesarios? En este momento, las ventajas de ser un noble de segunda generación se hicieron evidentes. Como destacado noble de segunda generación, Ernst se acercó a su padre en busca de apoyo financiero. Naturalmente, el príncipe Constantino se preocupaba por las condiciones de vida de su hijo en Berlín. Sin embargo, una tarde normal, recibió una carta inesperada solicitando ayuda de Berlín, dejándolo desconcertado. Para Constantino, la suma solicitada no era insignificante, pero estaba dentro de sus posibilidades, dados sus importantes ingresos procedentes de la propiedad de la tierra. Depender del cobro del alquiler era una ocupación lucrativa. Esto marcó la primera incursión de Ernst en el ámbito de la industria. Para Constantino, fomentar la independencia de su hijo tenía más valor que la acumulación de riqueza. Permitirle tomar sus decisiones lo convertiría en un heredero capaz. El fracaso, si se produjera, sería el precio de la experimentación. Entrenar las habilidades de Ernst cuando aún era joven fue mucho más beneficioso que acumular riqueza. Para un aristócrata, la experiencia y la exposición eran los activos más valiosos. El único camino para convertirse en un aristócrata capaz era a través de pruebas y tribulaciones sociales. La actitud franca del príncipe Constantino aceleró significativamente el proceso de producción industrial de Ernst. Su condición de noble facilitó los trámites burocráticos, evitando a su hijo complicaciones indebidas debido a su linaje real. Los nobles informados sabían que el hijo del viejo príncipe Constantino dirigía una fábrica, aunque la mayoría se mostraba cautelosamente escéptica acerca de sus perspectivas. A pesar de que algunos aristócratas se aventuraron en la industria, la nobleza de primer nivel rara vez lo hizo, lo que hizo que el enfoque práctico de Ernst fuera único. Después de conseguir el edificio de la fábrica, los trabajadores y las instalaciones necesarias, la fábrica de Ernst comenzó a funcionar. Operar la maquinaria exigía una fuerza laboral sustancial, monitoreando de cerca el estado de las máquinas mientras los trabajadores trabajaban. Los hornos y las máquinas de vapor consumían grandes cantidades de energía, y de las chimeneas de las fábricas salían columnas de hollín. El cielo de Berlín a menudo estaba envuelto en una niebla negra, y los ríos suburbanos eran los más afectados por las descargas de aguas residuales industriales, algo común en las primeras naciones industrializadas. La pequeña fábrica de Ernst fue solo una de las causas de este fenómeno. A medida que la maquinaria avanzaba, el hierro fundido tomaba forma, se enfriaba y era enviado a los trabajadores a través de vías de acero para su moldeo final. Posteriormente, los trabajadores utilizaban maquinaria para cortar estas láminas, que luego eran recogidas y empaquetadas con papel engrasado.
Este complejo proceso de producción abarcó tanto hojas como mangos, enfatizando la eficiencia optimizada para minimizar el desperdicio y maximizar la productividad. En ese momento, Ernst tenía en la mano una de las navajas terminadas. Para comprobar su viabilidad, decidió probarlo personalmente. Peter, quédate quieto, le ordenó Ernst. Peter se sentó nerviosamente, pegado a la silla, como preparándose para un temor inminente. Ernst prosiguió con el afeitado. Primero, enjabonó la cara de Peter y comenzó a deslizar el mango de la navaja, quitando la barba con destreza. Peter, como cliente inaugural, soportó el servicio del jefe con palpable nerviosismo. A pesar de que la nueva navaja se centraba en la seguridad y la comodidad, la incertidumbre de ser el primero en probarla le pesaba. Afortunadamente, el proceso transcurrió sin problemas. Mientras Ernst daba el último golpe, le entregó a Peter una toalla para que se limpiara la barbilla bien afeitada. ¿Cómo se siente? Ernst preguntó con curiosidad. Jefe, no hay ningún problema con la calidad del producto, pero su precio de mercado y su aceptación siguen siendo inciertos, respondió Pete con cautela. Peter tenía reservas sobre las perspectivas de mercado del producto, dada su novedad. Había artículos similares disponibles, aunque basados en principios diferentes. Pete supuso que la búsqueda de Ernst de esta nueva navaja podría ser un esfuerzo o un pasatiempo juvenil, ya que no podía entender la razón detrás de esto. Ernst se abstuvo de dar más detalles, su enfoque estaba en que su equipo produjera el producto terminado. En su vida anterior, esas navajas anticuadas habían tenido un inmenso éxito. Incluso en la era de los electrodomésticos inteligentes, algunos preferían estas afeitadoras en forma de T puramente mecanizadas, valorando su diseño clásico. Como inventora, Gillette había aprovechado su experiencia en ventas para desarrollar esta navaja de afeitar segura, de bajo costo y que no se afila. Además, su modelo de beneficios era innovador, la hoja y el mango integrados hicieron que el reemplazo y eliminación de la hoja fuera menos despilfarrador. Sin embargo, promover esta nueva máquina de afeitar presentó desafíos. La primera tarea de Ernst fue poner los mangos en manos de los consumidores. Esto supuso un desafío importante, ya que la gente normalmente dudaba en adoptar rápidamente nuevas innovaciones. Ernst optó por un enfoque triple: ventas directas a través de vendedores puerta a puerta, contratación de distribuidores y aumento de los esfuerzos publicitarios. Las ventas directas fueron sencillas, lo que permitió a los vendedores resaltar las ventajas del producto y abordar los puntos débiles de los clientes con una alta tasa de conversión. La contratación de distribuidores fue más complicada, ya que los productos de la empresa no eran muy conocidos. La publicidad se convirtió en un soporte imprescindible. Ernst tenía una visión clara para la campaña, centrándose en grandes carteles que ocupaban espacios destacados en las paredes. Estos carteles presentarían un modelo masculino atractivo, contrastando una navaja de afeitar antigua con una nueva, enfatizando la seguridad, la durabilidad y la conveniencia. Después de 2 meses de actividades promocionales, se lanzaron oficialmente las afeitadoras Gillette. Ernst incluso tomó prestado el nombre para dar autenticidad al producto. Como era de esperar, las ventas de las maquinillas de afeitar Gillette no se dispararon inicialmente. Sin embargo, después de 2 meses de esfuerzos de marketing y publicidad, los berlineses ya conocían el producto. Quienes la habían utilizado se convirtieron en clientes fieles, dada la longevidad y la calidad de la navaja. Ernst nombró a Pete director interino de la fábrica, responsable de garantizar la calidad del producto. Los fondos rentables se reinvertirían en publicidad para expandirse desde Berlín a otras ciudades y, en última instancia, cubrir toda la región alemana. La línea de producción actual podría satisfacer adecuadamente la demanda en Alemania. Una vez que los productos de Ernst saturaran Alemania, planificaría sus próximos pasos, potencialmente expandiendo la producción y explorando oportunidades en otras regiones, como América. Todo esto, sin embargo, requirió el éxito inicial de la navaja. Ernst comprendió que no era momento de diversiones, solo podía considerar proyectos futuros después de asegurar la rentabilidad. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. La próspera industria manufacturera. Sin lugar a dudas, el siglo XIX resultó ser una época dorada para los empresarios. En medio de una industrialización cada vez más acelerada, las inversiones en la industria produjeron rendimientos sustanciales. Aunque los riesgos eran significativos, representaban poca preocupación para Ernst después de un año de esfuerzos persistentes. Las maquinillas de afeitar Gillette se habían vuelto muy conocidas, agarrando firmemente la lealtad de los clientes existentes, y muchos de ellos se convirtieron en compradores recurrentes. Pero Ernst no tenía intención de detenerse aquí.
sabía por su vida anterior que Gillette había logrado un crecimiento significativo, particularmente durante las guerras mundiales, cuando el ejército estadounidense la introdujo en todo el mundo. El momento de Ernst se alineó bien con los acontecimientos que se estaban desarrollando. Como canciller de hierro, el nombramiento de Bismarck marcó el comienzo de la política de hierro y sangre, enfatizando el desarrollo industrial para servir al ejército y fomentar la cooperación militar de los estados alemanes. Según su conocimiento histórico, el año siguiente marcaría los pasos de Prusia hacia la unificación de Alemania, comenzando con una declaración de guerra conjunta con Austria contra Dinamarca para recuperar los ducados de Schleswig-Holstein. Anticipándose al mayor enfoque de Prusia en la preparación militar, Ernst se acercó personalmente a Guillermo y en el Palacio Real de Prusia para presentarle la navaja de afeitar Gillette. Destacó sus ventajas en cuanto a ahorro de tiempo y enfatizó que las máquinas de afeitar tradicionales no solo eran inseguras sino también engorrosas de operar, y las hojas requerían mantenimiento por separado. Por el contrario, Gillette solo necesitó reemplazos de cuchillas, lo que ahorró un tiempo valioso. Para disipar las preocupaciones de Guillermo Ernst se ofreció a suministrar 20.000 juegos de maquinillas de afeitar Gillette con pérdidas para apoyar al ejército del reino. El costo importaba menos que presentar a los soldados prusianos la conveniencia de Gillette. La gente tendía a ser inerte y prefería la comodidad al esfuerzo. Ernst aprendió esto durante sus años universitarios. En cuanto a los cigarrillos, a menudo no se molestaba en bajar escaleras. Sin embargo, sus pensamientos dieron un giro abrupto cuando se dio cuenta del potencial del negocio de los cigarrillos, un esfuerzo casi sin costo. Ernst tuvo que organizar sus pensamientos y anotar ideas de su vida anterior para asegurarse un futuro próspero. Los cigarrillos existían en esta época, pero eran hechos a mano, sin una producción generalizada con máquinas. Ernst reconoció la oportunidad de ser pionero en la producción masiva de cigarrillos al reclutar expertos para superar las barreras tecnológicas. Podría convertirse en el pionero de una industria que satisfacía los anhelos espirituales de la gente y era increíblemente comercializable. Con el impulso de la industria de las maquinillas de afeitar, Ernst fundó la Etchingen Development Company, enviando equipos de ventas a otros países, con especial atención al Imperio Austríaco y Rusia. En Rusia, el equipo de Ernst enfatizó la representación del producto de higiene, seguridad e industrialización, elementos que atraerían a una población que anhelaba las innovaciones occidentales durante la Rusia zarista. Por el contrario, el discurso del Imperio Austríaco enfatizaba las ventajas de las tropas prusianas equipadas con navajas Gillette. Ernst amplió su alcance en el mercado por toda Europa y buscó agentes en América del Norte, una región que desempeñó un papel fundamental en el éxito de Gillette en su vida anterior. Sin embargo, él personalmente no establecería fábricas allí debido a preocupaciones sobre patentes y al historial del país de copiar invenciones. En cambio, colaboraría con los capitalistas estadounidenses, estableciendo oficinas y autorizando patentes. Negoció con éxito un acuerdo de patente para suministrar maquinillas de afeitar Gillette al ejército estadounidense, asegurando una regalía anual del 10% sobre las ventas estadounidenses. A medida que florecía el negocio de las afeitadoras, se completó la línea de producción de cigarrillos a gran escala de Ernst, lo que garantizó una amplia disponibilidad de cigarrillos en Alemania, incluido el uso militar. En esta era, los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo pasaban desapercibidos y Ernst no sintió la necesidad de incluir advertencias sanitarias en el paquete. Por el contrario, la industrialización, marcada por cielos urbanos ennegrecidos y polvo en el aire, posiblemente planteaba riesgos para la salud más importantes que fumar. Mientras seguía vendiendo maquinillas de afeitar Gillette, Ernst diversificó su producción, incluyendo inodoros, encendedores y varios otros productos pequeños. Su empresa en expansión, la Etchingen Development Company, se centró ahora en un crecimiento constante. Mientras la guerra asomaba en el horizonte, Ernst comprendió que se avecinaban días aún mejores. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. Capítulo 6. La guerra se avecina. 14 de enero de 1864. La vida de Ernst en Berlín había estado consumida por sus actividades comerciales, yendo y viniendo entre sus fábricas y la escuela, dejando poco espacio para cualquier otra cosa. Su promesa de estudiar en el extranjero se había visto eclipsada por las exigencias de su creciente empresa. Ahora, la llegada del príncipe Constantino, el padre de Ernst, desde Etchingen añadió una capa de complejidad a su vida diaria. Era raro que Constantino abandonara el país y sus visitas solían presagiar acontecimientos importantes. Aunque Ernst sabía que sus preocupaciones actuales eran insignificantes en comparación con los asuntos que llevaron a Constantino a Berlín, todavía sentía una punzada de culpa y dudas.
Constantino, que ocupaba una posición similar a la de un príncipe, tenía un estatus destacado en Prusia. Si bien el marquesado de Echingen se fusionó con Prusia, su estatus noble se mantuvo. La familia Echingen ostentaba tradicionalmente el rango de mariscal de campo y Constantino sirvió temporalmente en el Estado Mayor. La presencia de Constantino en Berlín estuvo indudablemente ligada a importantes asuntos militares y preparativos para una guerra inminente. El abuelo de Ernst había participado en las guerras napoleónicas, cambiando de alianza para alinearse con las potencias victoriosas después de evaluar la fuerza de la Alianza Europea antifrancesa. Más adelante en la vida, se dedicó a la educación. Constantino y el príncipe Carlos de Sigmaringen se habían unido a Prusia mediante una resolución mutua, ya que ambos formaban parte de la familia Hohenzollern. Tuvieron poca resistencia al llamado de Prusia a la unificación alemana. El éxito los elevaría al estatus de héroe en el imperio, mientras que el fracaso probablemente solo mantendría su estatus de estado vasallo. Como ramas de la familia Hohenzollern, los lazos de sangre y los intereses mutuos los acercaron naturalmente a la línea principal de Prusia. Neu-Hohenzollern, hogar de Echingen, estaba situado en el suroeste de Alemania, rodeado por importantes estados alemanes como Baviera en el este y la vecina Francia en el oeste. Su ubicación estratégica la convirtió en una importante fortaleza militar, sobre todo porque Prusia tenía una influencia limitada en la región del sur de Alemania. Para Ernst personalmente, la próxima guerra entre Prusia y Austria tuvo poco impacto directo en su familia. Rodeada por Württemberg por tres lados y el ducado de Baden por el otro, Echingen estaba situada lejos del principal campo de batalla de Bohemia. Incluso en una serie de guerras de unificación en toda Alemania, comenzando con la Segunda Guerra de Schleswig y seguida por la Guerra Franco-Prusiana, la familia de Ernst no sufrió pérdidas significativas. Antes de que Ernst se aventurara en el negocio, la propiedad de Echingen dependía principalmente de las rentas agrícolas, los ingresos inmobiliarios de diversas regiones y el salario militar de Constantino. Las fábricas de Ernst, todas ubicadas en Berlín, permanecerían seguras a menos que estallara una guerra mundial. Respecto al futuro, trasladar las industrias a zonas más seguras antes del estallido de la Primera Guerra Mundial salvaguardaría la riqueza de Echingen contra la marea del cambio global. Ernst conocía sus límites. Si bien soñaba con contribuir a la unificación de Alemania, reconocía que Europa era enorme y que la competencia era feroz. Echingen, una entidad pequeña, carecía de los recursos y la inteligencia para competir por el poder en el gran escenario europeo. Solo países medianos como Baviera y Bélgica tenían la codiciada entrada. La prosperidad futura de Echingen dependería de su alianza con Prusia. Con una base estable, Ernst se centró en acelerar la construcción de fábricas de tabaco y encendedores, anticipándose a su gran demanda durante el conflicto inminente. Los soldados consumían tabaco y los encendedores, específicamente los de queroseno, seguían siendo un producto potencialmente lucrativo. Ernst pretendía asegurar la producción en masa de estos artículos antes de que comenzara la guerra, aprovechando la plataforma natural de la guerra para establecer el reconocimiento en el mercado civil. Los soldados que regresaran a sus lugares de origen se convertirían naturalmente en propagandistas de estos productos. Mientras Ernst continuaba con sus planes, Constantino regresó del palacio. La residencia de Ernst en Berlín era propiedad ancestral de la familia, adquirida tras el ascenso de la familia Hohenzollern en Brandeburgo. Constantino solía alojarse allí durante sus visitas a Berlín. Con el carruaje de Constantin estacionado en el patio, el mayordomo Keino se aseguró de que estuviera debidamente atendido. Ernst. Constantino saludó calurosamente a su hijo. Padre, ¿por qué has venido a Berlín? ¿Ha ocurrido algo de gran importancia? Ernst fingió ignorancia, aunque sospechaba que la visita de Constantino estaba relacionada con los preparativos de guerra daneses. Bueno, sí, he venido a Berlín para abordar algunos asuntos relacionados con la familia real y, por supuesto, para visitar la floreciente carrera de mi hijo, respondió Constantin con tono alegre. Ernst sintió una punzada de culpa. Su preocupación por los negocios le había impedido pasar tiempo de calidad con su padre. Aunque se comunicaban a través de cartas, había pasado casi un año desde la última vez que Ernst visitó su casa por Navidad. Padre, prometo dedicarle más tiempo en el futuro. Estoy demasiado absorto en los negocios, dijo Ernst con genuino remordimiento. Constantin lo tranquilizó, no te preocupes, no necesito compañía constante en mi vejez. Esta vez vine a Berlín por algo importante, así que no debes preocuparte. Ernst preguntó además, ¿se está preparando el reino para la guerra? Constantin asintió y Ernst lo sospechó. Sí, pero ¿cómo conseguiste esta información? Preguntó Constantino con cautela, ya que los preparativos de guerra normalmente se mantenían en secreto. Ernst,
Ampliando su suposición, explicó: padre, usted sabe que el ejército del reino es uno de mis principales clientes. Últimamente, han realizado grandes pedidos de nuevos suministros y varias fábricas alrededor de Berlín han comenzado a trabajar horas extras claramente en preparación para un conflicto militar. Al notar la ceja levantada de Constantin, Ernst continuó: además, algunos contactos comerciales han compartido conmigo ciertos rumores. Además, el nuevo primer ministro del reino ha hecho declaraciones audaces sobre el uso de hierro y sangre para abordar los problemas contemporáneos. Es evidente que la fuerza será empleados para resolver los problemas del reino. Constantin miró a su hijo con orgullo y le dijo: has demostrado una perspicacia impresionante, Ernst. Parece que la familia Hohenzollern ha producido otro individuo notable. Constantino continuó explicando que el reino buscaba resolver problemas con Dinamarca. Su objetivo era obligar al gobierno danés a renunciar a los dos estados alemanes de Holstein y Schleswig. La Confederación Alemana ya había enviado tropas a Holstein y Prusia tenía la intención de apoyar la independencia de Schleswig. Ernst se dio cuenta de que se trataba de un movimiento estratégico. Bismarck y Guillermo utilizaban la diplomacia, las intrigas internacionales y el sentimiento nacional para hacer realidad sus ambiciones. Su objetivo era unir los estados alemanes y las ciudades libres, consolidar la influencia prusiana y sentar las bases para la futura unificación de Alemania. Constantin y Ernst discutieron el delicado equilibrio internacional en juego. La participación de Austria, Francia y Gran Bretaña podría tener un impacto significativo en los acontecimientos que se están desarrollando. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. Expansión de la producción. Las llamas del nacionalismo alemán ardían, uniendo a toda la región alemana bajo un fervor patriótico común. Este sentimiento colectivo obligó a la gente a unirse detrás de su causa. Mientras tanto, los nobles y capitalistas de Prusia continuaron con sus incesantes actividades. El rápido desarrollo de Prusia requirió nuevos territorios y mercados. Schleswig, con su economía robusta y su densa población, se convirtió en un objetivo natural, especialmente considerando el reciente intento de Dinamarca de anexar Schleswig, lo que proporcionó a Prusia una razón justificable. Los preparativos para la guerra estaban en marcha y las excepcionales capacidades de movilización de Prusia aseguraron que el ejército estuviera preparado. Esto se hizo discretamente, ya que Prusia ya era percibida como una nación militarista a los ojos de Europa, y los movimientos de tropas no llamaron la atención. En medio de estos preparativos, el arsenal de Prusia aumentó en secreto la producción y la fábrica de Ernst se encontró trabajando horas extras. Ernst incluso había reclutado a un joven relacionado con el príncipe Constantino, entendiendo la importancia de tener conexiones para vender sus productos al ejército. Ernst y su padre presentaron detalladamente las ventajas de sus productos y enfatizaron que el suministro de cigarrillos al ejército prusiano mejoraría significativamente su efectividad en el combate. Evitaron discutir los efectos nocivos del tabaco y se centraron en cambio en sus cualidades revitalizantes para los soldados cansados. El príncipe Constantino, aunque inicialmente no se mostró entusiasmado, mostró gran interés en el encendedor de queroseno. Lo examinó de cerca y apreció su diseño compacto, con la cuidadosa adición de un brazalete de hilo para facilitar su transporte. Ernst también había producido pequeños encendedores de queroseno, ideales para los soldados. Estos podrían caber en un bolsillo y sujetarse a un cinturón, proporcionando una herramienta práctica para iniciar incendios. Los cigarrillos y encendedores habían sido diseñados específicamente para su uso en tiempos de guerra y empaquetados en consecuencia. Al día siguiente, el príncipe Constantino llevó un encendedor de queroseno y algunos cigarrillos al palacio prusiano. Con su posición aristocrática y sus conexiones, Constantino se aseguró de que los nuevos productos de Ernst recibieran pedidos del ejército. La producción ya había comenzado y los cigarrillos y los encendedores de queroseno se enviaron rápidamente a cuarteles militares y almacenes logísticos. Ernst reconoció las oportunidades económicas que presentaba la guerra, donde los militares pagaban puntualmente. Sin embargo, esta prosperidad dependía de países bien ordenados. La expropiación forzosa podría significar un desastre. Los pedidos militares amortizaron la inversión inicial, lo que motivó a Ernst a ampliar aún más la producción. La guerra no terminó de la noche a la mañana y seguirían más órdenes. Al mismo tiempo, era necesario reforzar las ventas a través de otros canales. Ernst tenía la intención de continuar su colaboración con Austria, que había tenido éxito en el pasado. Por orden de Ernst, varios departamentos de la Sociedad de Desarrollo de Hechingen entraron en acción.
El departamento de ventas enfrentó mayores demandas, acelerando las ventas de nuevos productos y priorizando la publicidad. Al mismo tiempo, se contrataron vendedores, formando redes que se extendieron a los países vecinos de Alemania. Esto le recordó a Ernst los vendedores que vendían purificadores de agua en su vida anterior, pero esta vez vendía productos genuinos de calidad. Las fábricas trabajaron horas extras para satisfacer la demanda, pero Ernst seguía insatisfecho, no porque quisiera ampliar aún más la producción, sino porque deseaba entrar en nuevos mercados. Con amplios fondos e industrias rentables a su disposición, Ernst decidió establecer un centro de investigación y desarrollo y contratar ingenieros para innovar en las necesidades diarias. También tenía la intención de crear un instituto de investigación de energía eléctrica, asignando fondos para tal fin. Para atraer talento, la empresa de desarrollo Etchingen comenzó a publicar ofertas de trabajo en varias ciudades como Berlín, Bonn, Stuttgart y Múnich. Ernst pretendía transformar su empresa en una empresa de investigación y desarrollo, parte del primer paso en la modernización industrial. Mientras Prusia y Austria continuaban sus preparativos militares, los trenes cruzaban la región alemana, los soldados se reunían para ejercicios a gran escala y la guerra inminente se acercaba. Ernst ya había comenzado a prepararse para el conflicto que se avecinaba, anticipando ganancias económicas. Aunque de antemano lamentaba la muerte de los daneses, en secreto esperaba que dieran una fuerte lucha para prolongar la guerra, ya que esto brindaría más oportunidades de ganancias. Esa es la naturaleza fría y despiadada del capitalismo. Ernst entendió el potencial de ganancias de la guerra y anticipó con impaciencia la parte que le correspondería a su empresa en el próximo banquete. La guerra no se trataba solo de ideología, era una oportunidad para que los capitalistas prosperaran. Fin del capítulo 7. Capítulo 8, Enlace Búa-O. Capítulo 8. Con los líderes prusianos, incluidos el rey Guillermo I y el primer ministro Bismarck, coordinando activamente sus esfuerzos, el ejército prusiano estaba listo para la acción y las fuerzas del imperio austríaco estaban en camino. Austria era muy consciente de las ambiciones de Prusia de unificar la región alemana. El rápido desarrollo de Prusia se había convertido en un secreto a voces, el establecimiento de la unión aduanera, el crecimiento industrial y una red ferroviaria en expansión elevaron la influencia de Prusia. Austria no podía permitirse el lujo de dejar que Prusia se ganara el corazón de los alemanes, ya que sus propias ambiciones de unificación eran igualmente fuertes. Sin embargo, la interferencia pasada de países como Gran Bretaña y Francia había hecho que Austria fuera cautelosa a la hora de actuar sola. La estratagema de Bismarck para involucrar a Austria en la afirmación conjunta del control sobre los principados del norte fue una jugada inteligente. Austria había mordido el anzuelo, comprendiendo que actuar de forma independiente sería una apuesta perdida. Schleswig y Holstein estaban geográficamente distantes de Austria, e incluso si Austria controlara una de las regiones, sería un enclave aislado, mientras que Prusia podría digerir fácilmente sus ganancias. Sin embargo, Austria tenía una larga historia de gestión de enclaves en toda Europa y más allá, incluida la región de Sinra. La inteligente maniobra de Bismarck involucró a Austria, repartiendo la presión internacional de manera más equitativa. Austria, como gran potencia mundial, tenía una posición más alta que Prusia a los ojos de otras naciones. La dinastía Habsburgo, que alguna vez fue una fuerza dominante en Europa, todavía poseía una fuerza considerable. Aunque sus días de gloria habían pasado, con su presencia pudieron estabilizar la moral del ejército austríaco. A medida que el ejército austríaco avanzaba hacia el norte, se celebró una gran asamblea militar en el norte de Alemania. Baviera, Württemberg y otros estados movilizaron sus ejércitos para unirse a la causa. Prusia tenía la ventaja en términos de capacidad de movilización debido a su ubicación geográfica. El ejército prusiano estaba bien coordinado y los ferrocarriles, puertos y logística trabajaban en armonía. Esto permitió que todo el país funcionara como una gran estación militar, con todos los componentes de la maquinaria estatal apoyando efectivamente al ejército. La apariencia unificada del ejército prusiano, los uniformes consistentes y las estrictas regulaciones crearon una fuerza bien disciplinada. Por el contrario, el ejército austríaco parecía más diverso, liderado por nobles de diferentes regiones. Las diferencias de idioma y cultura lo hicieron menos homogéneo. A pesar de estos desafíos, el ejército austríaco recibió el apoyo de los estados del norte y disponía de condiciones relativamente favorables para el descanso y la reorganización. Varios estados capaces contribuyeron con sus ejércitos al esfuerzo. La mayor parte de la logística se adquirió en Prusia y los estados del norte. Ernst, que se había preparado para esta situación,
apoyó el esfuerzo militar entregando el primer lote de productos industriales directamente desde su fábrica y almacén a los campamentos militares. Los soldados, muchos de los cuales no habían utilizado productos de la empresa de desarrollo Echingen, los encontraron novedosos y atractivos. En particular, los cigarrillos y los encendedores ganaron una inmensa popularidad, especialmente entre los soldados austríacos. Ernst aprovechó esta oportunidad para presentar sus productos al ejército austríaco y, al final de la guerra, había establecido una fábrica de tabaco en Austria. Mientras que el ejército prusiano había centralizado la adquisición y distribución de suministros de vida para los soldados, Austria tenía un ejército mixto con diferente calidad de oficiales y disciplina militar. Esto resultó en un aumento de las ventas de los productos de Ernst a los soldados austriacos, especialmente a los oficiales. A estos soldados, que alguna vez dependieron del tabaco, les resultaría difícil dejarlo, lo que garantizaría la continuidad del negocio para la compañía tabacalera de Ernst. Los cigarrillos de papel, cómodos y asequibles, se extenderían por toda Alemania a medida que estos soldados regresaran a la vida civil. El 16 de enero de 1864, representantes de ambos países firmaron formalmente un acuerdo. Austria había intentado continuar el acuerdo de 1852, pero Bismarck lo rechazó. El nuevo acuerdo estipulaba que tanto Austria como Prusia debían decidir conjuntamente el destino de los dos principados y que ninguno de los países podía determinar la sucesión sin el consentimiento del otro. Este acuerdo permitió a ambos países compartir la presión internacional, enfatizando que los problemas en la región alemana deberían ser resueltos por los propios alemanes. Fin del capítulo 8. Capítulo 9, Guerra de contacto. Capítulo 9. El 1 de febrero de 1864, las fuerzas aliadas prusiano-austriacas alcanzaron la orilla sur del río Ada. Aprovecharon el amparo de la noche y la niebla que se cernía sobre el río para cruzar discretamente el río. El comando del ejército aliado alemán en la orilla sur movilizó todos los barcos y puentes disponibles para facilitar el cruce. Decenas de miles de tropas avanzaron a lo largo del sinuoso río Ada, dando a conocer su presencia a pesar de sus cuidadosos preparativos. Los exploradores daneses podían observar sus movimientos, pero Dinamarca estaba en desventaja dada la fuerza abrumadora de las fuerzas de la coalición repartidas por el estrecho terreno de la península de Jutlandia. Los giros y vueltas del río Ada dificultaban la defensa, y el suave flujo del río hacía imposible resistir. Construir una línea defensiva que se extendiera cientos de kilómetros a lo largo del río era una tarea poco realista para Dinamarca con su limitada población. La vanguardia de las fuerzas de la coalición desembarcó en la orilla norte y comenzó a construir posiciones costeras. El ejército danés observaba desde la distancia, incapaz de actuar precipitadamente. El ejército danés, como bando defensivo y parte más débil, rápidamente transmitió la noticia del cruce de las fuerzas de la coalición alemana a la capital, en busca de instrucciones del gobierno. Era necesario tomar las medidas adecuadas y enfatizar la gravedad de la situación para transferir la responsabilidad al enemigo en caso de fracaso. El gobierno danés se puso en contacto con potencias extranjeras, incluidas Gran Bretaña, Rusia, Francia y Suecia, en busca de ayuda. Si bien Gran Bretaña expresó un claro apoyo a Dinamarca, esperaron noticias internas antes de enviar tropas. La fuerza naval de Gran Bretaña la hizo dudar en participar en un conflicto continental. El 2 de febrero, Prusia inició un ataque tentativo contra las posiciones danesas, intentando flanquear a los daneses. El choque entre las dos fuerzas comenzó con intensos disparos, fuego de artillería y disciplinados soldados prusianos que avanzaban de manera constante. El ejército danés, aprovechando las fortificaciones y el terreno, resistió con éxito el ataque prusiano. La primera oleada de tropas de asalto sufrió bajas pero no flaqueó. Finalmente, el comando les ordenó retirarse de manera ordenada, marcando el final del intercambio de disparos inicial. Para Prusia, esto fue solo una prueba preliminar y aún no se había desplegado toda la fuerza de la coalición. Los esfuerzos diplomáticos de Dinamarca habían sido insuficientes. Prusia obtuvo el apoyo de Austria, la Confederación Alemana y el silencio de Francia. Gran Bretaña ofreció apoyo verbal a Dinamarca pero se abstuvo de enviar tropas debido a su enfoque naval. Dinamarca todavía ocupaba la desembocadura del mar Báltico y tenía una economía desarrollada que podía sustentar una fuerza militar considerable. A pesar de ser un país pequeño, Dinamarca había demostrado fortaleza en el pasado y los daneses mantenían la confianza en sus capacidades. Si bien Ernst no podía comprender el origen de esta confianza, eso no cambiaba el hecho de que Dinamarca era un oponente decidido. Prusia había asegurado alianzas y neutralizado las presiones diplomáticas,
dejando a Schleswig y Holstein como sus posibles ganancias. Sin embargo, el acuerdo final dependía de Austria y Bismarck tenía un plan en mente. Fin del capítulo 9. Capítulo 10 Respuestas de los países. A medida que avanzaba la guerra, el campo de batalla comenzó a volverse sangriento. Después de que Prusia comenzara su primera actuación, el imperio austriaco también comenzó a mostrar la fuerza que debería tener una gran potencia. Solo en el segundo día, el ejército austríaco lanzó la batalla a mayor escala de Kings Mountain. Confiando en la feroz ofensiva del ejército, logró llevar la línea del frente hasta el extremo más cercano de las fortificaciones danesas. La línea de defensa danesa inmediatamente pareció precaria. Si otros estados alemanes también se unen, es probable que la defensa de Dinamarca enfrente mayores dificultades. En el campo de batalla lleno de pólvora, la cantidad de armas pesadas de los países alemanes sigue aumentando y la cantidad de artillería sigue aumentando. Cientos de piezas de artillería dispararon al mismo tiempo, intensificando la presión sobre la línea de defensa danesa. Las llamas iluminaron la noche y el tiempo empezó a empeorar. Sin embargo, las posiciones danesas obviamente no pudieron hacer frente por completo a un ataque de artillería tan fuerte, y su moral cayó significativamente después de ser bautizados por la artillería. Al ver el peligro de la línea de defensa y la posibilidad de ser flanqueado, el comandante en jefe danés, General Mesa, ya ha comenzado a considerar abandonar la posición aquí. Al cuarto día, Mesa celebró una reunión de emergencia y los generales daneses presentes en la reunión parecieron solemnes. Los comandantes de todas las tropas se quejan de la dificultad de la guerra. Hay una potencia de fuego abrumadora e innumerables tropas en el lado opuesto, y los soldados aún no han disparado. Fue herido por proyectiles voladores. Al mismo tiempo, se quejaron de la incompetencia del gobierno interno. Los británicos no solo se quedaron quietos, sino que la esperada coalición nórdica no se formó. Dinamarca se encuentra ahora en un estado de aislamiento e impotencia. Si las tropas están enterradas aquí, simplemente se rendirán más tarde. Está bien, no te llamé aquí para escuchar quejas. También sé las dificultades que enfrentamos, pero no tenemos salida. Lo regañó el general Mesa y luego dijo, ahora tenemos dos caminos ante nosotros. Uno, mantenernos en la posición y luchar contra el enemigo hasta el final. Tan pronto como se bajó la voz, algunas personas comenzaron a objetar, de compras. Como pelear, este lugar es obviamente insostenible, incluso si duplicamos el número de personas, no podemos hacerlo. Los demás estuvieron de acuerdo de inmediato, y era realmente inútil confiar en esta línea de defensa para completar la defensa. Mesa miró a los ruidosos soldados debajo de él y los reprendió con la cara en blanco, basta, no los llamé aquí para pelear, ¿todavía parecen soldados? Si pelear puede resolver el problema, vaya al enemigo para pelear. El lugar inmediatamente quedó en silencio y Mesa continuó diciendo, ahora, el segundo punto es retirarse de las fortificaciones actuales, retrasando el ataque del enemigo, para encontrar más tarde los defectos del enemigo. Ahora es el momento de elegir y empezar a hablar. Inmediatamente, un oficial militar dijo, comandante, creo que la retirada puede salvar una posibilidad de supervivencia. Si podemos persuadir a los gobiernos de otros países para que intervengan en el seguimiento, todavía tenemos posibilidades de ganar. Defender ciegamente este lugar conducirá inevitablemente a la muerte. La mayoría de los oficiales asintieron con aprobación, pero el general Mesa no se atrevió a tomar una decisión a la ligera. Lo que usted dijo es muy bueno, pero la evacuación también es riesgosa. Solo en términos de clima, ahora es invierno. Cómo garantizar una evacuación ordenada de las tropas es un gran problema. Sin embargo, realmente no tenemos otra opción, pero después de una cuidadosa consideración, votemos. Posteriormente, el general Mesa pidió a sus generales que votaran de forma anónima. La razón principal fue que Mesa no era optimista sobre la tendencia de la guerra. Adoptar la forma más democrática, aunque haya un problema, la decisión colectiva puede servir como argumento. La votación anónima se utiliza para evitar que los investigadores digan que manipularon la reunión y actuaron arbitrariamente. Con el anuncio de los resultados de la votación se aprobó por unanimidad, sin votos negativos, la retirada de la protección de las fuerzas vitales. Entonces, los daneses comenzaron a retirarse esa noche, pero las condiciones climáticas superaron las expectativas y el ejército danés en retirada se encontró con una tormenta de nieve. Una repentina tormenta de nieve trastocó los planes de los daneses. En las noches de invierno, el viento ya era terriblemente frío, pero de repente los copos de nieve flotaban en el cielo, y luego el viento frío mezclado con nieve parecida a una pluma de ganso rápidamente tiñó el suelo de blanco. El equipo que marchaba en una sola línea pisó la nieve blanca y se convirtió en un largo dragón negro,
Pero la luna de esta noche se esconde detrás de las nubes negras. Las tropas que no habían encendido las luces en absoluto y los ojos estaban oscuros. Las botas militares pisan la nieve y la nieve blanca bajo los pies se convierte gradualmente en nieve negra y fangosa. Sin ayuda ferroviaria, el ejército danés solo pudo recorrer largas distancias en medio de la tormenta de nieve. La baja moral hizo más difícil la marcha. El equipo poco a poco comenzó a perder el control del comandante desde la orden inicial. El caos agravó la agitación de los corazones de las personas, el sonido del abuso fue aumentando gradualmente, los relinchos de hombres y caballos se mezclaron, y las mulas y los caballos también holgazanearon en la nieve. El sonido de azotes y maldiciones se entrelazaron en el cielo nocturno y estaba digno y sombrío con el rugido del viento y la nieve. Sentado en la retaguardia, el general Mesa, que aún no había evacuado, miró la tormenta de nieve fuera de las fortificaciones, su inquietud se intensificó en su corazón y nubes oscuras llenaron su corazón. Sin embargo, ya no es posible recuperar la orden y el gran ejército ha estado en camino durante mucho tiempo, por lo que, naturalmente, es difícil detenerse a mitad de camino. El general Mesa solo puede esperar que el dios del destino bendiga a Dinamarca, pero por la tez sombría de Mesa que no puede exprimir una gota de agua, se puede ver que su corazón no es tan pacífico. Temprano en la mañana del día siguiente, tras la luz del amanecer, el ejército danés comenzó a inspeccionar las pérdidas. Afectados por el clima, una gran cantidad de suministros y armas quedaron atrás en el viento y la nieve, y la retirada apresurada también aumentó el desgaste del personal fuera de combate. También hay personas desafortunadas que se separaron de la fuerza principal por la noche y me temo que será difícil reunirse nuevamente. Fue una retirada que no fue ideal, incluso compensando las pérdidas de una pequeña batalla. Sin embargo, el ejército danés completó su retirada temprano en la mañana del sexto día, preservando la mayoría de sus fuerzas vitales y continuando la guerra. El pobre general Mesa todavía no escapa a su culpa. Cuando la noticia del fracaso de la retirada llegó a China, la gente enojada salió a las calles y marchó. Mesa fue destituido por no haber podido comandar la retirada. El gobierno danés todavía no tiene intención de rendirse y negociar la paz. Aunque la línea del frente está temporalmente derrotada, la fuerza principal todavía está allí y aún puedes intentarlo. Las tropas danesas restantes se retiraron a Flensburgo para seguir resistiendo el ataque de las fuerzas de la coalición y la guerra continuó. Aunque el gobierno no tiene intención de rendirse, su corazón todavía está frío. La esperada interferencia de varios países no se ha producido, y los más abominables son los británicos y Suecia. Dinamarca es el punto de apoyo del control británico del mar Báltico, y Suecia y Dinamarca son aún más amargos, aunque hay algunas cosas viejas en la historia de estos dos países. Pero Dinamarca ya no es la pequeña potencia que podría alterar la situación en Europa. Los países permiten que Dinamarca fracase, y el declive de Dinamarca irá aún más lejos. El gobierno danés ya tiene prisa, el Reino Unido lleva mucho tiempo sin responder y otros países están incluso desesperados. El Ministerio de Relaciones Exteriores casi ocupó la embajada británica y el ministro británico en Dinamarca envió la noticia detallada a China. Sin embargo, el Reino Unido aún no ha alcanzado un consenso unificado. La familia real, el gobierno y el ejército compiten entre sí, pero no existe un plan detallado para el envío de tropas. Gran Bretaña solo puede enviar un mensaje al embajador en Dinamarca, una palabra confianza. El Ministerio de Asuntos Exteriores está viajando activamente a los países nórdicos y al Imperio ruso, pero no hay grandes avances. Final de este capítulo. Capítulo 11, Consorcio Eixingen. Los desafíos que enfrentó el gobierno danés no afectaron a Ernst. De hecho, los problemas de los daneses alegraron a Ernst durante este tiempo. La Segunda Guerra de Schleswig resultó ser un estímulo significativo para el crecimiento de la sociedad de desarrollo de Eixingen, elevando sus actividades comerciales a nuevas alturas. La expansión de la guerra había aumentado la importancia de la logística para las fuerzas de la coalición. Sus sucesivas ofensivas exigieron duplicar los suministros diarios, en particular el tabaco, un producto de guerra esencial. La Eixingen Tobacco Company aprovechó este aumento de la demanda y aumentó su producción. Con nuevas líneas de producción en funcionamiento y una afluencia continua de pedidos, los pedidos civiles tuvieron que dejarse de lado temporalmente. La dirección de la empresa Eixingen se vio fortalecida por estos acontecimientos positivos. Ya habían logrado avances sustanciales y el futuro parecía prometedor. Después de la guerra, la compañía Eixingen estaba preparada para alcanzar nuevas alturas. Esta prosperidad alimentó el entusiasmo en toda la empresa. Con la promesa de operaciones ampliadas, el establecimiento de nuevas fábricas y unidades y numerosas nuevas oportunidades de empleo,
Líderes motivados tuvieron la oportunidad de encabezar estos nuevos departamentos. Esta gran visión inspiró a todos a trabajar más duro, aspirar a mejores resultados y obtener el reconocimiento del jefe. Incluso los trabajadores de base estaban motivados, lo que condujo a una mayor eficiencia de la producción. La disponibilidad de horas extras con salarios más altos atrajo a los trabajadores, especialmente en un periodo en el que muchos trabajos industriales requerían menos trabajo físico pero exigían dominio de las máquinas y una atención meticulosa a los detalles. En el siglo XIX la población de Alemania creció rápidamente, mientras los empleos creados por la industrialización luchaban por satisfacer las demandas locales. Los ciudadanos alemanes comenzaron a emigrar al extranjero, y los países de América del Norte y del Sur se convirtieron en destinos importantes. Las ciudades industriales florecieron en la región alemana, impulsadas por una fuerza laboral floreciente y la difusión de una educación de calidad. A pesar de las divisiones históricas, Alemania comenzó a alcanzar económicamente a Francia, un proceso acelerado por la creciente unidad de la región. Francia, aunque todavía era una potencia importante, enfrentó una agitación política con luchas internas entre realistas y republicanos. El gobierno de Napoleón III estuvo marcado por limitaciones, ya que buscaba mantener un delicado equilibrio en una Francia políticamente turbulenta. Por otro lado, la región alemana experimentó un aumento del nacionalismo. Los visionarios trabajaron por la unificación alemana y los intereses compartidos entre nobles y capitalistas impulsaron el desarrollo económico. Si bien existían disputas entre las facciones de la Gran Alemania y la Pequeña Alemania, el proceso de unificación en la región alemana avanzó. Ernst, nacido en una de las familias nobles más importantes de Alemania, se beneficiaría de la unificación alemana, que podría elevar su estatus de noble. Sin embargo, todavía necesitaba abordar desafíos inmediatos. A medida que la industria se desarrolló, la gestión eficaz de los recursos se convirtió en una máxima prioridad. Ernst decidió fundar un nuevo centro de gestión empresarial para supervisar su negocio en expansión. La Exingen Development Company se había convertido en una gran empresa con un sistema integral de fábrica de artículos de primera necesidad. Habían surgido nuevas categorías de productos y la empresa había establecido una posición dominante en este campo. Los dirigentes de la empresa estaban entusiasmados con las perspectivas. Ya habían logrado un éxito considerable y, con la ayuda de la guerra, estaban logrando avances aún mayores. Ernst pretendía establecer filiales independientes para gestionar el creciente sector de artículos de primera necesidad. El tabaco, una industria altamente rentable, se separó para formar una Exingen Tobacco Corporation independiente. Ernst reunió la troika de la Exingen Development Company y también creó un órgano superior de toma de decisiones estratégicas por encima de ella, que serviría como núcleo de Ernst Industry. Ernst formuló un plan integral. 1. Establecer el Banco de Desarrollo de Echingen y crear el consorcio de Echingen con la región alemana como núcleo a través de empresas unipersonales y participaciones. 2. Formar una Exingen Tobacco Corporation independiente, con operaciones en la región alemana, así como empresas de submarcas en otras regiones. 3. Crear una nueva Exingen General Commodity Corporation para hacerse cargo de todas las fábricas de la actual Exingen Development Company, excepto la industria tabacalera. 4. Establecer el Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencia y Tecnología de Exingen para guiar el desarrollo de productos en otros departamentos y explorar nuevos mercados. Con esta estructura se sentaron las bases del consorcio de Exingen, cuyo núcleo es el Banco de Desarrollo de Echingen. El Banco de Desarrollo de Echingen invertiría y mantendría acciones en campos emergentes dentro de Alemania, como la electrónica, los motores de combustión interna y la tecnología de la información. Estas industrias estaban en la cúspide de la segunda revolución industrial, y Ernst estaba haciendo apuestas estratégicas sobre avances científicos y tecnológicos que todavía estaban en los laboratorios o en las mentes de los científicos e ingenieros. Este fue un momento crucial, justo antes del estallido de la segunda revolución industrial, y Ernst estaba posicionando su empresa para aprovechar estas tecnologías emergentes. Fin del capítulo 11. Capítulo 12, brecha del campo de batalla. Mientras la sociedad de desarrollo de Echingen atravesaba una importante reorganización y ampliación, el campo de batalla de Schleswig estuvo marcado por intensos combates. Después de que la fuerza principal del ejército danés se retiró con éxito a Flensburgo, el nuevo comandante danés comenzó a utilizar la caballería danesa para frenar el avance de las fuerzas de la coalición. La persecución del ejército danés en retirada y el acoso de la caballería danesa llevaron a una persecución feroz y caótica a través de vastos campos nevados. La caballería
caballería danesa empleó su conocimiento del terreno, a menudo emergiendo de lugares inesperados para atacar a las fuerzas de la coalición alemana, provocando interrupciones. En terreno estrecho, la caballería danesa incluso pudo eliminar pequeños grupos de fuerzas de la coalición, creando desafíos para los ejércitos perseguidores. Los comandantes de las fuerzas de la coalición estaban cada vez más frustrados con las tácticas de la caballería danesa. En respuesta, la caballería de la coalición, que había estado esperando su momento, entró en combate. A diferencia de las batallas posicionales anteriores, que favorecían a la infantería, la caballería finalmente tuvo la oportunidad de demostrar su destreza en el campo de batalla. La caballería de la coalición rápidamente se reunió y lanzó ataques contra la caballería danesa. Aunque la caballería danesa luchó valientemente, la ventaja numérica de las fuerzas de la coalición comenzó a abrumarlos. La caballería danesa, comandada por su general, se vio obligada a retirarse mientras estaba en batalla. Utilizando su conocimiento del terreno, los daneses encontraron oportunidades para abrirse paso y evitar la aniquilación, a pesar de ser superados en número. Los comandantes de caballería de la coalición, decididos a acabar con la caballería danesa, idearon una nueva estrategia. Dividieron sus fuerzas en varias columnas para perseguir a los daneses por separado. Este enfoque permitió a las fuerzas de la coalición identificar los movimientos de la caballería danesa y enfrentarlos de manera efectiva. La caballería austríaca y prusiana, con su experiencia y equipamiento superior, demostraron ser adversarios formidables para la caballería danesa. En una carga a gran escala a través de los campos cubiertos de nieve, la caballería danesa sufrió pérdidas importantes en media hora. A pesar de las órdenes de su general de retirarse, la caballería danesa se vio perseguida implacablemente por la caballería de la coalición durante su retirada. Solo una pequeña parte de la caballería danesa logró escapar a Flensburgo. Poco después de las unidades de caballería victoriosas, llegó la principal fuerza de infantería de la coalición y comenzó la batalla de Flensburgo. El día 7 del mes, el ejército danés, al darse cuenta de la creciente dificultad de la resistencia, se retiró de Flensburgo y regresó a Dinamarca. Las fuerzas de la coalición avanzaron su línea del frente hasta la frontera danesa, concluyendo efectivamente la guerra. El 18 de febrero, el ejército prusiano había ocupado Kolding. Aunque los daneses intentaron crear una nueva línea de defensa utilizando los edificios y el terreno disponibles, el corto plazo jugó en su contra. El imperio austríaco, aunque inicialmente fue un participante pasivo, se unió a la guerra para evitar el dominio prusiano sobre la región alemana. Ahora, con Schleswig bajo control, Austria no tenía más ambiciones de expansión. Las negociaciones entre Prusia y Austria condujeron a una breve tregua entre las dos partes. Mientras tanto, las fuerzas aliadas descansaban a lo largo de la frontera danesa. Entre los soldados en primera línea se encontraba Kane, un granjero de Austria que había sido reclutado para el servicio militar. Kane había participado en las batallas de Kingdom Hill y Flensburg, y ahora él y sus compañeros del pueblo estaban estacionados cerca de la frontera danesa. En medio de la incertidumbre de la guerra y las preocupaciones por sus familias en casa, los soldados de la aldea de Kane compartieron sus preocupaciones. Su comandante, el jefe de la aldea, intentó tranquilizarlos basándose en sus propias experiencias. Mientras recordaban las guerras del pasado, especialmente la época en que Napoleón había dominado Europa, Morey, el jefe de la aldea, contó los desafíos que enfrentaron. Describió vívidamente la brutalidad de esas guerras, donde incluso los soldados franceses hechizados cargaban sin miedo a la batalla. Morey explicó que la unidad entre las naciones europeas había sido necesaria para derrotar a Napoleón. Destacó la escala de esas guerras y lo desafiantes que habían sido. Los soldados escucharon atentamente, atentos a cada palabra de Morey. Encontraron consuelo en estas historias de un veterano experimentado, incluso cuando enfrentaron la incertidumbre de un nuevo conflicto. Mientras descansaban al borde de otra batalla, reflexionaron sobre el futuro y los desafíos desconocidos que traería. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. Mediación internacional. Después de un periodo de instigación e insistencia por parte de Bismarck, Austria y Prusia finalmente llegaron a un acuerdo sobre su campaña conjunta contra Dinamarca. El acuerdo establecía que el ejército austríaco continuaría colaborando con el ejército prusiano en el ataque a los daneses a menos que el gobierno danés aceptara la total independencia de los dos ducados. Sin embargo, era evidente que Dinamarca nunca aceptaría esas condiciones. Rendir Schleswig significaría perder más del 30% del territorio danés, una medida que seguramente los nacionalistas daneses considerarían una traición. En lugar de rendirse sin luchar,
el gobierno danés prefirió afrontar la derrota, ya que así obtendría más simpatía del pueblo danés. No es que el gobierno danés no se estuviera esforzando mucho, fue que los alemanes eran percibidos como despiadados. En consecuencia, el gobierno danés rechazó las condiciones alemanas, lo que llevó a la reanudación de las hostilidades por parte de las fuerzas de la coalición. El 8 de marzo, el ejército imperial austríaco tomó la iniciativa al lanzar una nueva ofensiva y aseguró la victoria en la batalla de Weil. El 15 de marzo, la marina danesa anunció un bloqueo de la costa prusiana y comenzaron los enfrentamientos navales. La recién creada armada prusiana se enfrentó a las experimentadas fuerzas navales danesas, lo que resultó en victorias tácticas para Dinamarca. A pesar de la clara ventaja de la marina danesa, la marina prusiana logró evitar ser completamente aniquilada. El mismo día, el ejército prusiano inició una ofensiva contra la nueva posición danesa en Divor. Prusia comenzó con intensos bombardeos de artillería, seguidos de un asalto terrestre al amparo del fuego de artillería. Frente al formidable ejército prusiano, el nuevo comandante danés no tenía intención de repetir los errores del general Mesa. Sin embargo, esta escaramuza inicial fue simplemente un preludio de la principal ofensiva prusiana. Un mes después, el 18 de abril, estalló la batalla de Divor. Después de extensos preparativos de artillería que duraron decenas de horas, Prusia lanzó una ofensiva a gran escala. La potencia de fuego de los cañones navales prusianos azotó Divor. A pesar de los esfuerzos del buque insignia Herolf, no pudo detener el avance terrestre prusiano y solo pudo frenar el progreso del ejército prusiano. Bajo el implacable bombardeo de artillería, los defensores daneses se vieron obligados a retirarse a sus fortificaciones. Aprovechando esta oportunidad, las fuerzas prusianas penetraron más profundamente en las líneas danesas, utilizando las fortificaciones en ruinas como cobertura. Cuando la vanguardia de la carga prusiana llegó al borde de la posición de Divor, quedó claro que las defensas de Divor se estaban desmoronando bajo el implacable fuego de artillería prusiana. Finalmente, las tropas prusianas rompieron las defensas de Divor y el comandante en jefe danés no tuvo más remedio que ordenar a las tropas que abandonaran la posición, dejando atrás solo a la 8ª Brigada del ejército danés. La 8ª Brigada del ejército danés resistió heroicamente para cubrir la retirada de las principales fuerzas danesas, pero sufrió grandes pérdidas, y más de un tercio de sus tropas resultaron bajas. Sin embargo, cumplieron con éxito su misión. Tras el fracaso de la batalla de Divor, el ejército danés, limitado por sus recursos, tuvo que abandonar sus planes de recuperar la zona de Fredericia, que ya estaba bajo control austríaco. Como resultado de una serie de batallas, los daneses habían perdido casi la mitad de su territorio en la península de Jutlandia, incluido Schleswig. Las esperanzas de victoria del pueblo danés se habían extinguido por el avance implacable de las fuerzas de la coalición. La serie de derrotas danesas llevó al gobierno británico a decidir intervenir. Mantener el equilibrio de poder en Europa era un interés clave para los británicos y no podían permitir que el conflicto se intensificara más. Antes de que el gobierno británico emitiera una severa advertencia a Prusia, Prusia acordó verbalmente una tregua temporal el 12 de abril. Sin embargo, Bismarck pospuso la tregua hasta el 25 de abril, tiempo durante el cual Prusia tomó el control de todo Divor. Con el apoyo de Rusia, Francia y Suecia, el gobierno británico propuso una mediación internacional para la guerra de la península de Jutlandia, enfatizando que toda la cuestión de Schleswig debería ser resuelta por un grupo de países europeos. Austria y Prusia, que ya habían llegado a un acuerdo secreto, declararon que aceptarían una resolución siempre que no se basara en el acuerdo de 1852 y siempre que el Principado y Dinamarca estuvieran conectados solo a través de vínculos personales. La reunión de Londres del 25 de abril estuvo presidida por el representante británico, el vizconde Palmerston. Gran Bretaña acusó a Austria y Prusia de poner en peligro la paz europea al librar la guerra. Los representantes alemanes argumentaron que las cuestiones involucradas eran inherentemente complejas. Earl Beust, en representación de la Confederación Alemana, pidió el reconocimiento de la soberanía de Augustenberg sobre el Principado. Austria, a pesar de inclinarse inicialmente por el acuerdo de 1852, finalmente priorizó su influencia en la región alemana y el deseo de unificar toda Alemania. Por lo tanto, Austria apoyó a regañadientes la propuesta de Prusia, permitiendo al Principado de Schleswig obtener completa independencia política mientras estaba sujeto a una institución común.
Para apaciguar a Gran Bretaña, Francia, Rusia y Suecia, el representante de Prusia les aseguró que Prusia no buscaba territorio más allá de los ducados de Schleswig y Holstein. Esta condición satisfizo el requisito de que el control del estrecho danés, un punto de acceso clave al mar Báltico, permaneciera fuera del control de las principales potencias. Suecia, históricamente rival de Dinamarca, se mantuvo neutral en el conflicto. Si Prusia y Austria pudieran debilitar a Dinamarca, Suecia no se opondría. Sin embargo, esto dependía de que las fuerzas de la coalición alemana no anexaran toda la península de Jutlandia, lo que representaría una amenaza estratégica mayor para Suecia que Dinamarca. Al final, tanto Prusia como Austria parecieron ignorar los sentimientos del pueblo danés. La reunión de Londres no proporcionó una solución definitiva a la cuestión de la península de Jutlandia, pero detuvo temporalmente las hostilidades entre las dos partes. Cuando se celebró la reunión, los daneses completaron su movilización final, pero muchos de sus esfuerzos en la península de Jutlandia ya habían fracasado. Las fuerzas danesas se retiraron a la isla de Als, donde resistirían. En junio, el ejército prusiano comenzó a reunirse frente a la isla de Als, lo que marcó el inicio de una nueva fase en la Segunda Guerra de Schleswig. Fin del capítulo 13. Capítulo 14. Ambición del reino. Para todos quedó claro que Bismarck estaba a punto de lograr un hito importante en su carrera como líder de Prusia. La derrota de la principal fuerza danesa en la isla de Als fue todo lo que se necesitaba para que los daneses perdieran su última ventaja en la guerra. El 29 de junio, en el fiordo de Alsfjord, que conectaba la isla de Als con la península de Jutlandia, el ejército prusiano se preparó para cruzar el fiordo. El tiempo estuvo soleado y el mar en calma, lo que proporcionó excelentes condiciones para la operación. Los ingenieros prusianos construyeron puentes de pontones sobre el mar y las tropas y el equipo comenzaron a abordar los transbordadores en la bahía. Con el rugido de las máquinas de vapor, los ferries partieron hacia la isla de Als. El estrecho Alsfjord se llenó rápidamente de barcos, desde embarcaciones propulsadas por vapor hasta cientos de barcos. Los observadores daneses en la isla observaron a través de binoculares cómo las fuerzas prusianas avanzaban rápidamente hacia la costa. Al presenciar esto, inmediatamente informaron a sus superiores. Al darse cuenta de la amenaza inminente, el ejército danés se retiró apresuradamente a la isla de Als. Su moral estaba baja debido a las sucesivas derrotas, su organización era deficiente y no había tiempo suficiente para fortificar la isla adecuadamente. Las fuerzas danesas en la isla solo podían confiar en la artillería para hostigar a los desembarcos prusianos. Sin embargo, el fuego de artillería esporádico resultó ineficaz contra las decididas fuerzas prusianas. Bajo la protección de cañoneras, miles de soldados prusianos desembarcaron con éxito en la costa de la isla de Als, iniciando una feroz batalla por el control de la costa. Los defensores daneses de la isla, obstaculizados por fortificaciones limitadas, lucharon por contener el ataque prusiano. Sin embargo, la artillería prusiana continuó siendo transportada desde la retaguardia mediante barcos y pontones. Una vez que el apoyo de artillería estuvo en su lugar, la infantería prusiana avanzó y las fuerzas danesas rápidamente quedaron en desorden. Las rudimentarias fortificaciones se derrumbaron en un instante bajo el fuego de la artillería prusiana. Cuando la infantería prusiana se acercó a las posiciones danesas, el desmoralizado ejército danés se rindió rápidamente después de una breve resistencia. La isla de Als marcó la última gran batalla de la Segunda Guerra de Schleswig, y la rendición de sus defensores significó el fin de las hostilidades. Unos días más tarde, el 3 de julio, tuvo lugar la batalla de Lundby, que resultó en la victoria de las fuerzas de la coalición y el colapso total de la resistencia danesa. Sin otras opciones, el gobierno danés se vio obligado a entablar negociaciones con las naciones alemanas. Al reconocer su derrota, Dinamarca anunció su decisión de cesar la resistencia y tanto Prusia como Austria cesaron las hostilidades. La guerra llegó oficialmente a su fin. El 10 de agosto de 1864, el rey Cristián IX de Dinamarca firmó un tratado de paz preliminar, renunciando a sus derechos sobre los dos ducados al imperio austríaco y al rey de Prusia. El Tratado Final de Viena, firmado el 30 de octubre, vio a Dinamarca ceder todos los territorios en cuestión a Austria y Prusia. Como resultado de la Segunda Guerra de Schleswig, Dinamarca perdió el 40% de su territorio, experimentó una retirada de 250 kilómetros y experimentó una reducción de casi el 40% de su población. La población total cayó de 2,6 millones a 1,6 millones, con 200.000 daneses en la región de Schleswig. La influencia de Dinamarca en la península de Jutlandia disminuyó significativamente. Prusia obtuvo dominio sobre el Principado de Schleswig,
estacionó sus tropas en la región y tomó el control de la vital ciudad portuaria de Kiel. El canal de Kiel, una vía fluvial importante en la región, permitió a Prusia evitar el estrecho de Dinamarca, mejorando enormemente sus capacidades marítimas. El Imperio Austríaco adquirió el Principado de Holstein en esta guerra, y la Segunda Guerra de Schleswig concluyó con la victoria de la coalición prusiano-austríaca. Fin del capítulo 14. Capítulo 15. De Ámsterdam a Venecia. En junio, Prusia no se vio afectada por la guerra y Berlín estaba bulliciosa como de costumbre. Las calles de la ciudad estaban repletas de peatones y los negocios y fábricas funcionaban sin problemas, presentando un escenario vibrante. Durante los últimos 2 meses, Ernst se centró en la creación del Banco de Desarrollo de Echingen. Afortunadamente, la banca en esta época era relativamente sencilla, con pocos obstáculos regulatorios. Después de 2 meses de preparación, se creó con éxito el Banco de Desarrollo de Echingen. A la ceremonia de inauguración asistieron muchos directivos de las empresas de Ernst, consolidando así la forma inicial del consorcio de Echingen. Una vez creado el banco, el siguiente gran paso de Ernst fue invertir en la creación de la Berlin Electric Power Company y la Berlin Energy Power Company, un proyecto que mostraba su visión para el futuro. Encontrar el talento adecuado para estas nuevas empresas era primordial. Ernst inició una búsqueda minuciosa de directivos adecuados, realizó exhaustivas investigaciones y anunció oportunidades laborales en los periódicos. El 28 de julio, el francés Etienne Lenoir fue nombrado primer director general de la Berlin Energy Power Company. Lenoir fue el inventor del motor de combustión interna de primera generación. A pesar de su trabajo innovador, Lenoir había tenido problemas económicos, lo que hacía que la generosa oferta salarial de Ernst y su promesa de apoyo para su investigación fueran muy atractivas. Ernst también reclutó a un joven a punto de graduarse de la escuela, Carl Friedrich Benz, como asistente de Lenoir. Benz, un estudiante del Instituto Politécnico de Karlsruhe en Baden-Württemberg, se mostró muy prometedor y abandonó sus prácticas originales en la fábrica para trabajar para Ernst. Además, Berlin Energy Power Company adquirió la patente del motor de un francés relativamente desconocido, Alphonse Rorschach, nombrándolo consultor técnico. Más tarde, Rorschach jugaría un papel importante en la historia al arrebatarle la patente del gasificador a Rosso Gostoto. Aunque inicialmente Ernst esperaba conseguir los servicios de Rosso Gostoto, el inventor del motor de 4 tiempos, Otto ya había encontrado un socio, Eugene Langen, y los dos habían establecido con éxito una empresa rentable. Berlin Energy Power Company también reclutó a muchos recién graduados universitarios como grupo de personas con talento. Estos jóvenes graduados, a menudo considerados de élite, proporcionarían a la empresa nuevas perspectivas e ideas innovadoras. La primera directiva de Ernst a la nueva empresa fue desarrollar un motor avanzado de 4 tiempos basado en la patente de Alphonse Rorschach. Era un objetivo ambicioso, pero con la guía de Lenoir y el apoyo de personas talentosas como Carl Benz, Ernst creía que era alcanzable. Mientras se desarrollaba la conferencia de Viena el 20 de octubre, Ernst viajó al puerto de Ámsterdam en los Países Bajos para realizar más exploraciones. Su objetivo era encontrar socios adecuados y sentar las bases para la expansión en el mercado del Lejano Oriente. Ernst consideraba el Lejano Oriente, en particular el este de Asia, como un mercado potencialmente lucrativo. Si bien la India era una posesión preciada del Imperio Británico, el este de Asia seguía relativamente sin explotar, y la familiaridad de Ernst con la región la convertía en una perspectiva atractiva. El este de Asia presentaba oportunidades únicas y, con una planificación cuidadosa, Ernst creía que podría establecer allí una fortaleza comercial. Para lograrlo, llegó a acuerdos con empresas comerciales holandesas de alta mar, utilizando su experiencia en el comercio marítimo para facilitar sus propias empresas. Ámsterdam sirvió como punto de partida para los planes de Ernst, pero en el futuro tenía la intención de centrar su atención en los puertos a lo largo del mar Mediterráneo. Con la inminente apertura del Canal de Suez, Ernst pretendía desarrollar su flota y rutas basándose en las ventajas de la inteligencia. Además, Ernst imaginó utilizar Austria como punto de tránsito para rutas comerciales y comerciales después de la reunificación de Alemania, aprovechando las conexiones que tenía en el Imperio Austríaco. A largo plazo, tenía la intención de utilizar puertos como Venecia en el mar Adriático para evitar la extensa costa africana y reducir significativamente las distancias de envío al este de Asia a través del Canal de Suez. La incursión de Ernst en el Mediterráneo formaba parte de un plan cuidadosamente elaborado.
Creía que aún no había llegado el momento para la construcción naval en Hamburgo, Alemania, ya que la nación aún carecía de experiencia en el comercio transoceánico. Cuando llegara el momento adecuado, consideraría la posibilidad de establecer un astillero en Hamburgo para el comercio de productos básicos a mayor escala. El viaje de Ernst a los Países Bajos fue solo el comienzo, mientras se preparaba para expandir su alcance hacia el Mediterráneo. Fin del capítulo 15. Capítulo 16. Ciudad del Agua, Venecia. En el frío clima de diciembre en Venecia, la niebla cubría los canales de la ciudad temprano en la mañana, creando una atmósfera encantadora y de ensueño. La arquitectura gótica a lo largo de las orillas del río, con sus ocasionales puentes en arco que conectan los dos lados, le recordó a Ernst los pequeños puentes y las corrientes de agua de la región de Jiangnan sobre los que había leído en obras literarias. Los puentes en arco de Venecia tenían un encanto único, pero tenían similitudes que resonaban en él. Sentado en una góndola, Ernst quedó maravillado ante el encanto medieval de esta antigua ciudad. Mientras la góndola se deslizaba por los canales, las casas apretadas y ordenadas, las elegantes iglesias, los imponentes campanarios y los magníficos palacios hablaban de la antigua grandeza de la ciudad. Durante la Edad Media, Venecia tuvo una historia rica e ilustre en Europa. Su ubicación estratégica y su puerto natural la convirtieron en una potencia comercial. Al monopolizar las rutas comerciales marítimas de este a oeste a lo largo del mar Adriático, los comerciantes venecianos habían establecido una próspera república comercial. La riqueza fluyó hacia la ciudad, lo que llevó a la construcción de opulentas iglesias y palacios que aún se mantienen en pie. Esta prosperidad económica no solo había enriquecido a la ciudad, sino que también había nutrido una cultura floreciente. Escritores y artistas acudieron en masa a Venecia, convirtiéndola en uno de los centros culturales de Europa. En este contexto se presentaron obras de renombre como El Mercader de Venecia de Shakespeare. Sin embargo, a medida que se expandieron las exploraciones europeas y las nuevas rutas comerciales, Venecia, como muchas otras ciudades portuarias del Mediterráneo, enfrentó un declive. Cayó sucesivamente bajo el control de Francia y el Imperio Austríaco, y su papel disminuyó con el tiempo. Bajo el dominio del Imperio Austríaco, Venecia no recibió la atención que merecía. El imperio se centró en la hegemonía continental, utilizando Venecia como zona de amortiguación para el comercio en lugar de aprovechar plenamente su potencial. Ernst no pudo evitar sentir cierta simpatía por el Imperio Austríaco. A pesar de sus numerosos héroes y contribuciones a la cultura y las artes europeas, el imperio tuvo dificultades para adaptarse a los tiempos cambiantes. Cuando la ola de nacionalismo arrasó Europa, el imperio luchó por ajustar su rumbo, lo que condujo a su eventual disolución. Ernst creía que Austria había pagado un alto precio por la hegemonía europea. Intercalada entre las principales potencias de Gran Bretaña, Francia y Rusia, Austria enfrentó muchos desafíos. Además, la reunificación de Alemania por parte de Austria habría creado una nación europea masiva y centralizada que podría haber alterado el equilibrio de poder del continente. Por lo tanto, las otras grandes potencias prefirieron ver a Prusia realizar su plan de pequeña Alemania en lugar de permitir que Austria ganara dominio. Si Austria hubiera centrado su atención en mantener el equilibrio de poder en el continente y participar en los esfuerzos coloniales, podría haber disfrutado de una posición más cómoda. Ernst reconoció que las decisiones históricas de Austria habían limitado su potencial. Si el canal de Suez se hubiera abierto antes, Venecia, con su ubicación estratégica y el apoyo de Austria, podría haberse convertido en una importante ciudad portuaria, restaurando potencialmente su antigua gloria. Sin embargo, la historia tuvo su propio curso. En el futuro, Venecia volvería a Italia y el imperio austrohúngaro surgiría y eventualmente caería. Ernst también reconoció que el regreso de Venecia a Italia no fue necesariamente el mejor resultado. Italia contaba con abundantes puertos a lo largo de su costa, mientras que el imperio austrohúngaro solo tenía acceso al mar Adriático. La apertura del canal de Suez volvería a convertir el mar Mediterráneo en una ruta crucial y la posición de Venecia sería ventajosa. En Venecia, Ernst se hizo cargo del astillero Martin, una empresa familiar con una larga historia. En los últimos años el astillero había tenido dificultades y operaba con pérdidas. El heredero, Fortes Martin, había decidido vender el astillero e invertir en la industria textil. Ernst adquirió el astillero con planes de mejorarlo, ampliar los muelles y establecer su propia caravana oceánica en preparación para la apertura del canal de Suez. La ventaja del astillero residía en sus experimentados constructores navales y en una superficie de terreno relativamente grande, lo que lo hacía apto para mejoras.
Ernst tenía la intención de contratar trabajadores tanto austriacos como alemanes para garantizar una transición sin problemas. Como nuevo propietario, Ernst nombró al astillero Exingen Shipyard, siguiendo su práctica de utilizar topónimos en lugar de nombres personales para sus fábricas y empresas. La visión de Ernst de Exingen como una entidad autosuficiente en lo profundo del corazón de Europa, que abarcaba un banco, empresas, centros de investigación y desarrolló en Berlín y ahora un astillero en Venecia, solidificó su compromiso con su visión del futuro. Fin del capítulo 16. Capítulo 17. Capítulo 17, Dar es Salaam. El 1 de febrero de 1865 en la ciudad de Dar es Salaam, cuyo nombre significa puerto seguro en suajili, la temperatura rondaba los 30 grados. La brisa marina salada soplaba desde el océano Índico, balanceando los cocoteros a lo largo de la orilla, mientras la marea besaba rítmicamente la playa de arena blanca. Un barco con bandera holandesa navegó lentamente hacia el puerto de Dar es Salaam, transportando a más de 2000 personas armadas con munición real. Este formidable grupo era el equipo colonial alemán contratado por el Banco Echingen. Liderados por un oficial veterano prusiano retirado y acompañados por un viejo mercenario experimentado, la mayoría de ellos eran alemanes desempleados armados con armas de segunda mano del ejército prusiano. Su llegada provocó zozobra en el sultanato de Zanzíbar, región conocida por su marfil y clavo. Zanzíbar alentó a los comerciantes árabes a aventurarse en el interior de Tanzania para conseguir esclavos y marfil, mientras que los lugareños cultivaban diversos cultivos valiosos. Los comerciantes europeos a menudo se detenían en Dar es Salaam para reponer suministros y comprar estos valiosos bienes. El sultanato de Zanzíbar, una auténtica nación árabe, había tratado antes con colonos europeos, a menudo mediante negociaciones más que mediante conflictos. Si bien los europeos consideraban incivilizadas las regiones fuera de Europa, también veían con cierto desdén a países pequeños como Zanzíbar. A pesar de esto, el tamaño y el armamento del equipo prusiano tenían nervioso al sultán de Zanzíbar. Durante las negociaciones con el sultán, el líder del equipo colonial, Jarman, identificó a su grupo como proveniente del reino de Prusia dentro de la gran región alemana, lo que alarmó al sultán. El ministro de Asuntos Exteriores del sultán explicó la importancia de Prusia y destacó el poder de la nación europea. El sultán preguntó sobre el propósito de su visita a Zanzíbar y expresó su preocupación por la salvaguardia de los intereses del pueblo de Zanzíbar, especialmente en lo que respecta al marfil y los recursos de las regiones del interior. Jarman aseguró al sultán que su intención era pacífica y planeaban desarrollar granjas tierra adentro, cultivando tabaco y plantas tropicales, que eran escasas en Europa. Para disipar las preocupaciones del sultán, Jarman también propuso la cooperación y la venta de recursos como el marfil a Zanzíbar. Después de algunas idas y venidas, el sultán aceptó su presencia y ayuda, dado el tamaño abrumador del equipo prusiano. Sin embargo, impuso ciertas condiciones, incluidas restricciones a las tropas prusianas estacionadas en Zanzíbar. Jarman aceptó estas condiciones y pidió permiso para que un grupo armado de 20 personas protegiera a su personal estacionado en el puerto. El sultán aceptó este acuerdo. Con un acuerdo en vigor, el equipo colonial prusiano había conseguido establecerse en Zanzíbar, lo que sería fundamental para sus futuras actividades en África. Fin del capítulo 17. Capítulo 18, Comercio marítimo. Capítulo 18. Después de conseguir un acuerdo con el sultanato de Zanzíbar, el consorcio Exingen comenzó a establecer presencia en la región. Construyeron carruajes, tiendas de campaña y otras herramientas de viaje esenciales en Zanzíbar para prepararse para la exploración del interior. Mientras tanto, el barco holandés que había atracado en el puerto de Dar es Salaam continuaba su viaje hacia el este de Asia tras reponer sus suministros. En Exingen, en Europa, se estaba llevando a cabo un importante proyecto de construcción cerca de la propia ciudad de Exingen. El príncipe Constantino, sorprendido por la construcción, preguntó sobre su finalidad. Su hijo Ernst le dijo que la construcción era para una escuela. Inicialmente, el príncipe Constantino asumió que sería una escuela típica, pero Ernst explicó que era una academia militar diseñada para capacitar a individuos para sus esfuerzos en África Oriental. Esto desconcertó al príncipe, ya que se preguntaba por qué se necesitaba una escuela así en una zona rural como Exingen. Ernst aclaró que no se trataba de una academia militar ordinaria y que no estaría afiliada a Prusia. Más bien,
Su propósito era preparar al personal militar para sus planes futuros en África Oriental. El príncipe Constantino tenía muchas preguntas y dudas, pero finalmente apoyó la visión de su hijo. Ernst detalló su gran visión para África Oriental y explicó cómo pretendía establecer fortalezas en el interior, atraer inmigrantes de la dinastía Qin y crear una entidad similar a una nación bajo control alemán. Esta visión se extendió a partes de Tanzania, Uganda, Burundi, Ruanda y el sur de Kenia. Su plan era audaz, con la intención de utilizar inmigrantes Qin inicialmente para desarrollar la tierra y eventualmente hacer la transición a inmigrantes europeos mientras expulsaba a los pueblos indígenas locales del territorio. De vuelta en la bahía de Jiaozhou, se estableció la oficina de enlace comercial alemana, responsable de las ventas de productos, el reclutamiento de adolescentes del norte de China y la gestión de diversas actividades comerciales. Ernst también destacó la importancia de la unidad lingüística, ya que participaría personalmente en la Academia Militar de Echingen. La oficina gestionaba actividades comerciales, incluido el comercio de productos básicos a granel y la contratación de trabajadores para África Oriental. Colaboraron con empresarios berlineses, ampliando su presencia en el mercado del Lejano Oriente. Esto sentó las bases para una ruta comercial que conectaría Europa, África Oriental y el Lejano Oriente. Ernst reconoció las pérdidas iniciales debido al estado árido de África Oriental, pero se propuso desarrollarlo con el tiempo, con el apoyo de industrias europeas rentables. En medio de estos acontecimientos, la Berlin Energy Power Company logró avances significativos, proporcionando fondos adicionales para las empresas de Ernst. Final del capítulo 18. Capítulo 19. Academia Militar de Echingen. En apenas unos meses se había construido la Academia Militar de Echingen a nivel básico, pero los profesores reclutados aún no habían comenzado su instrucción. Los 500 adolescentes reclutados en el Lejano Oriente se encontraban en un estado frágil, habiendo sufrido desnutrición y penurias durante su viaje. Ernst fue cauteloso al proporcionar comida a estos recién llegados. Les ofreció verduras, pan y patatas para ayudarles a recuperarse poco a poco de su estado de debilidad. Le preocupaba que alimentarlos demasiado a la vez pudiera ser perjudicial para su salud, especialmente después de su terrible experiencia en el mar. Estos adolescentes, que habían conocido el hambre y las dificultades, estaban encantados de poder comer con regularidad. Para muchos de ellos, incluso el sustento básico era un lujo. Esto reveló las terribles condiciones que enfrentaban las personas en los antiguos países orientales, donde la explotación por parte de las autoridades era rampante y las clases bajas soportaban la peor parte de las cargas financieras. La dinastía Qin, plagada de guerras y desastres naturales, había intensificado su explotación de las clases bajas, causando sufrimientos indecibles entre la población. En estas circunstancias, la contratación por parte de la Oficina de Enlace Comercial de Ernst en Extremo Oriente fue rápida. Para aquellos que habían perdido la esperanza, incluso la promesa de una comida era un salvavidas. Ernst reconoció que estos inmigrantes chinos, con su experiencia de sufrimiento y trabajo duro, eran trabajadores valiosos. Eran disciplinados y diligentes, rasgos esenciales para sus planes en África Oriental. Los trabajadores chinos eran conocidos por su ética de trabajo y adaptabilidad. Ernst creía que podrían ser una fuerza laboral productiva para el desarrollo de África Oriental. Si bien su objetivo era utilizar trabajadores europeos, comprendió que no eran tan disciplinados como los chinos y estaban menos dispuestos a realizar trabajos extenuantes. En Europa, el equilibrio entre nobles y siervos había dado lugar a una vida relativamente cómoda para los campesinos europeos, reduciendo su incentivo para trabajar duro sin salarios ni tiempo de descanso adecuados. Por el contrario, la fuerza laboral china estaba más acostumbrada a las dificultades y estaba dispuesta a esforzarse. La prioridad de Ernst para África Oriental era la agricultura, ya que creía que la industrialización solo podía seguir a una modernización agrícola exitosa. Los inmigrantes chinos, reclutados a través de la Oficina de Enlace Comercial del Lejano Oriente, desempeñarían un papel vital en la agricultura en África. Los jóvenes reclutas del Lejano Oriente habían llegado a Europa en busca de oportunidades y una vida mejor. Sus salarios se invertirían nuevamente en la empresa y la agricultura, que requieren mucha mano de obra, también involucraría a los pueblos indígenas locales. El plan de Ernst incluía utilizar a estos indígenas para tareas que requerían mucha mano de obra, como arar y cavar zanjas. Estos nativos habían dependido tradicionalmente de la caza y la recolección, lo que hacía que la transición a la agricultura fuera un desafío.
Sin embargo, Ernst tenía la intención de transportarlos a otras regiones una vez que hubieran cumplido su propósito en África Oriental. Ernst consideraba a estos adolescentes como líderes potenciales que lo ayudarían a gestionar la fuerza laboral china en África Oriental. Enseñar alemán a todos los trabajadores chinos no era práctico y los servicios de traducción eran limitados. Ernst pretendía establecer eventualmente el alemán como el idioma dominante en África Oriental, con los alemanes en posiciones de autoridad. Este capítulo arroja luz sobre el enfoque pragmático de Ernst en materia de contratación laboral y su visión a largo plazo para África Oriental, que incluía la transformación lingüística y cultural. Final del capítulo 19. Capítulo 20. La primera ciudad, Brindisi. Ubicado aproximadamente a 58 kilómetros al oeste de Dar es Salaam, el primer asentamiento establecido por el equipo colonial de Chingen en África Oriental fue nombrado la primera ciudad por Yarman, su líder, para conmemorar este hito histórico en el desarrollo de la colonia. La primera ciudad se encuentra en la zona de transición entre la llanura costera de África Oriental y la meseta, caracterizada por un terreno relativamente plano con solo unas pocas colinas al suroeste. Está situado cerca del Océano Índico y del Sultanato de Zanzíbar, beneficiándose del flujo de aire ecuatorial cálido y húmedo, lo que resulta en una tasa de precipitación anual de más de 1.300 milímetros y una exuberante vegetación. En esta región, la distribución de las precipitaciones puede provocar inundaciones durante la temporada de lluvias. Como medida de precaución, el primer pueblo está construido en un terreno más elevado para evitar el impacto de posibles inundaciones. El asentamiento está ubicado dentro de la cuenca del pequeño Rin, río Lufu, un río importante que se origina en la zona montañosa de Uluguru, fluye hacia Bagamoyo en el Sultanato de Zanzíbar y finalmente llega al estrecho de Zanzíbar. La tierra fértil que rodea la primera ciudad, junto con el clima tropical y la abundante luz solar, la hace adecuada para cultivos como arroz, lino y maíz. Actualmente, la zona permanece en gran parte subdesarrollada, habitada principalmente por animales salvajes y ocasionalmente cazadores de esclavos del Sultanato de Zanzíbar. Debido a las operaciones de caza de esclavos en curso, las tribus indígenas importantes son escasas en los alrededores, ya que estas operaciones generalmente requieren aventurarse más profundamente en las regiones del interior. El equipo colonial de Chingen construyó trincheras y vallas bajas alrededor de la primera ciudad para protegerla de los animales salvajes. En esta etapa, el asentamiento alberga a unos 800 residentes, incluidos miembros del equipo colonial, inmigrantes chinos recién llegados y más de 500 indígenas que están detenidos temporalmente. En febrero, el primer grupo de 700 inmigrantes de Asia Oriental llegó a través de la flota holandesa. La mayoría de ellos fueron engañados haciéndoles creer que venían en busca de oportunidades de empleo, sin saber que sus contratos durarían 20 años, comprometiéndolos efectivamente a toda una vida de servicio a la familia Hohenzollern en África Oriental. A su llegada al puerto de Dar es Salaam, los inmigrantes se sometieron a un minucioso proceso de desinfección y recibieron uniformes alemanes, compuestos en gran parte por uniformes militares prusianos de segunda mano comprados por Ernst. También les cortaron el pelo y les quitaron las trenzas, proceso que inicialmente causó cierta ansiedad entre los inmigrantes. El primer mes en la colonia se dedicó a limpiar el área de animales salvajes y se estableció una zona segura que se extendía de 5 a 6 kilómetros alrededor del primer pueblo. Las tribus indígenas de los alrededores fueron expulsadas mediante persuasión o, en algunos casos, capturadas como mano de obra gratuita. Los recién llegados de la dinastía Qin, que no estaban familiarizados con el cultivo de arroz, comenzaron a cultivar trigo. Si bien el trigo se podía cultivar en regiones tropicales, su rendimiento era menor, lo que lo convertía en una solución temporal hasta que se pudieran obtener semillas de arroz. Sin embargo, el equipo colonial de Chingen se centró a largo plazo en el cultivo de sisal. El sisal, conocido por sus fibras resistentes, tenía una gran demanda en todo el mundo para la fabricación de cables, sacos y alfombras para barcos. África Oriental, incluida Tanzania, se convertiría en un importante productor de sisal en el futuro, ya que las plantas de sisal prosperaban en climas tropicales con abundantes lluvias. Ernst se dio cuenta del enorme potencial agrícola del este de África, con su terreno llano que se asemejaba a la llanura del norte de China, donde había crecido. La característica única de la meseta de África Oriental, con su transición gradual desde las llanuras costeras, contribuyó a la idoneidad de la región para la agricultura. Si bien África Oriental tenía condiciones naturales favorables, la falta de instalaciones y embalses para la conservación del agua obstaculizó el desarrollo agrícola.
Ernst creía que resolver estos desafíos relacionados con el agua sería crucial para desbloquear el potencial agrícola de las colonias de África Oriental. Final del capítulo 20. Capítulo 21. Gestión militarizada. En la Academia Militar de Echingen los estudiantes recibían un riguroso entrenamiento. Los instructores, veteranos del ejército, imponían la disciplina con estricto apego a las reglas militares, incluso utilizando reglas como castigo para mantener el orden durante los ejercicios. Los estudiantes se sentaron en el aula y escucharon atentamente a su instructor, Ernst, cuyo objetivo era enseñarles sobre la familia Hohenzollern e inculcarles las tradiciones culturales alemanas. Las barreras del idioma se superaron utilizando vocabulario y gestos sencillos. Ernst comenzó explicando el concepto de familia y luego profundizó en el significado de Hohenzollern. Lo asoció con la nobleza y enfatizó la importancia del honor, relacionándolo con los funcionarios de alto rango en su tierra natal, similares a los parientes reales. Aclaró además que Sauron era a la vez un topónimo y el nombre de una familia noble, los Hohenzollern. Ernst, como miembro de la familia Hohenzollern, quería que los estudiantes comprendieran el significado de este nombre. Cuando un estudiante admitió no comprender completamente, Ernst lo animó a hacer preguntas. Comparó el estatus de la familia Hohenzollern con el del emperador de su tierra natal, estableciendo un paralelo entre los dos. Ernst continuó declarando que los estudiantes ya no eran súbditos de su emperador oriental, sino que ahora eran ciudadanos de Alemania, con el emperador alemán como su nuevo líder. Su objetivo era remodelar sus identidades y valores, preparándolos para una nación unificada con una identidad cultural panalemana en África Oriental. Este plan formaba parte de la visión de Ernst de un futuro armonioso y estable para las colonias, garantizando que no hubiera factores desestabilizadores a la hora de afrontar los desafíos del mundo cambiante. Ernst continuó impartiendo conocimientos, esencialmente lavando el cerebro de estos estudiantes para que abrazaran su nueva identidad como alemanes y sentando las bases para una sociedad transformada en las colonias. Final del capítulo 21. Capítulo 22. Desarrollo de colonias. En la colonia de África Oriental del consorcio Echingen se estaban realizando importantes trabajos agrícolas. Se estaban plantando hileras de plántulas de sisal en colinas bajas del suroeste, mientras los trabajadores agrícolas labraban la tierra. Los indígenas utilizaban arados de hierro y los inmigrantes chinos con azadas cuidaban meticulosamente las plántulas de sisal. Los supervisores alemanes, bajo la dirección de expertos agrícolas hispanos, supervisaron la construcción de zanjas de drenaje para asegurar el riego adecuado de los campos de trigo que se extendían desde las tierras más altas hasta el terreno llano. La llegada de más inmigrantes chinos provocó una expansión sustancial de la agricultura, con cada grupo administrado y dirigido por alemanes. Para evitar encuentros con tribus nativas y cazadores de esclavos, los mercenarios alemanes patrullaban las zonas circundantes, garantizando la seguridad. Mientras tanto, la exploración tierra adentro continuó, y el ejército trazó nuevos territorios y ocasionalmente contrató mano de obra local para limpiar la tierra. La primera ciudad se estaba expandiendo rápidamente hacia el oeste, y ya existían planes para una segunda fortaleza, la segunda ciudad, Lufu, situada a 13 kilómetros al suroeste de la primera ciudad. También se estaba planificando una tercera ciudad, Kitunga, a unos 10 kilómetros al norte de la primera. La colonia estaba tomando forma, centrada alrededor de la primera ciudad y extendiéndose hacia el este, conectando con el puerto de Dar es Salaam e irradiando hacia el oeste, cubriendo un área de aproximadamente 150 acres. El sisal, un cultivo muy adecuado para el clima de África Oriental, prosperó en condiciones de alta temperatura, humedad y abundantes precipitaciones. El rango de temperatura diurna de la zona, la abundante luz solar durante el día y las noches cubiertas de rocío la convertían en un entorno ideal para el cultivo de sisal. La colonia de África Oriental adoptó una gestión corporativa, con inmigrantes chinos y trabajadores indígenas asignados a diversas tareas agrícolas. Los alemanes supervisaron y gestionaron el trabajo, garantizando la eficiencia. Si bien en teoría tenían derecho a recibir salarios, la mayoría de los trabajadores chinos estaban más centrados en ganarse la vida. El objetivo era mantenerse a sí mismos y a sus familias, y habían viajado al este de África debido a las dificultades y desafíos que enfrentaron en su tierra natal. Comparativamente, los trabajadores chinos mostraron mayor eficiencia laboral y adaptabilidad que los trabajadores locales, requirieron menos supervisión y demostraron una mayor ética laboral. A pesar de su arduo trabajo,
Estos trabajadores fueron bien recompensados con carne de las praderas de África Oriental, satisfaciendo su anhelo de alimentos ricos en proteínas. A medida que la colonia se desarrolló, comenzaron a formarse algunas familias y nacieron nuevas vidas, un signo de estabilidad y crecimiento en la colonia. Ernst alentó la inmigración familiar, reconociendo que las familias pequeñas de 2 o 3 miembros eran beneficiosas para la estabilidad, pero desaconsejó la participación de familias numerosas y clanes en la colonia, ya que se los consideraba fuentes potenciales de inestabilidad. Dado que la proporción de género se inclina hacia más hombres, Ernst anticipó que en el futuro se abordarán los desafíos matrimoniales que enfrentarán los solteros. Sin embargo, su atención actual estaba en el desarrollo de la industria y en el seguimiento de la cambiante situación europea. Final del capítulo 22. Capítulo 23. Obstaculiza el progreso de los tiempos. Ernst regresó a Berlín y dejó que la academia militar funcionara sin problemas. La empresa berlinesa Energy Dynamics logró un avance significativo con el primer prototipo de motor de 4 tiempos del mundo. Ernst fue testigo del momento histórico cuando el motor cobró vida con un rugido. Elogió el éxito del equipo y prometió una generosa bonificación por sus esfuerzos, junto con acciones de tecnología en la empresa. A pesar de su satisfacción, Ernst mencionó que el motor inicial todavía era demasiado voluminoso y necesitaba un mayor perfeccionamiento, especialmente para su uso en máquinas más pequeñas. Ernst reveló que planeaba iniciar la producción alrededor de 1870, mucho más tarde de lo que algunos esperaban. Lenoir, el director general, cuestionó el retraso, creyendo que el motor podría dominar el mercado con algunas mejoras. Sin embargo, Ernst enfatizó la importancia de preservar la línea de tiempo histórica actual y mantener el control sobre la industria. Ernst explicó que los motores de vapor y de 2 tiempos que hay actualmente en el mercado eran suficientes y que quería maximizar las ventajas del motor de 4 tiempos en el futuro. Aseguró al equipo que tenían la patente y que nadie podría quitársela. Lenoir expresó su preocupación por los posibles competidores, pero Ernst les aseguró que su producto sería más avanzado. Luego reveló su gran visión para el motor de 4 tiempos, enfatizando su potencial para cambiar los métodos de transporte del mundo, insinuando la futura invención del automóvil. Ernst les instó a mantener esta información confidencial, ya que formaba parte de la futura estrategia de desarrollo de la empresa. El 13 de julio de 1865 se inventó con éxito el primer motor de 4 tiempos del mundo. Sin embargo, estos detalles solo se revelarán en el futuro en documentos desclasificados del consorcio de Etchingen. Algunas generaciones posteriores acusaron a Ernst de obstaculizar el desarrollo de los tiempos, argumentando que la temprana introducción del motor de 4 tiempos podría haber acelerado el progreso tecnológico. Independientemente de estas críticas, Ernst permaneció concentrado en sus objetivos, sin darse cuenta de las controversias que se gestarían en el futuro. Final del capítulo 23. Capítulo 24. Recaudación de fondos. Ernst recibió una visita, un miembro de la familia real prusiana. El motivo de esta visita estaba relacionado con la privatización del ferrocarril Colonia-Minden, un importante tema de debate en Prusia. El gobierno prusiano, necesitado de fondos de guerra debido a la escalada de tensiones, había centrado su atención en Ernst y su riqueza que acumulaba rápidamente. El consorcio Etchingen de Ernst se había convertido en una empresa destacada en Alemania, con varias empresas exitosas bajo su paraguas, incluido un banco, una empresa de artículos de primera necesidad y Etchingen Tobacco. Esta repentina riqueza atrajo la atención de la familia real prusiana. A pesar de su origen noble, el meteórico ascenso de Ernst hacia la riqueza fue digno de mención. El gobierno prusiano, cliente de las empresas de Ernst, era muy consciente de su poder financiero. El momento de la visita de la familia real fue significativo, dados los preparativos de guerra de Prusia. El ferrocarril Colonia-Minden, un componente clave del sistema ferroviario de Prusia, fue inicialmente un proyecto de infraestructura dirigido por el gobierno. Sin embargo, ante el inminente conflicto con Austria, el gobierno necesitaba conseguir fondos importantes para los gastos de guerra. Bismarck, que necesitaba 60 millones de taleros para sus preparativos de guerra contra Austria, se enfrentó al desafío de recaudar estas sumas astronómicas. Ernst sabía que este plan de privatización sacrificaría los intereses gubernamentales a largo plazo en aras de un alivio financiero a corto plazo. El plan de privatización de Bresroder, presentado en 1862, tenía como objetivo obtener inmediatamente una compensación de la empresa ferroviaria y revitalizar parte del depósito. Sin embargo,
encontró oposición porque implicaba vender valiosos activos gubernamentales con un gran descuento. Ernst entendió que la privatización de los ferrocarriles era inevitable, pero su prioridad era mantener el cronograma histórico actual. Privatizar activos demasiado pronto podría alterar el curso de la historia. Detrás del plan de privatización se alzaba la sombra de la familia Rothschild. La familia Rothschild, con sede en Viena, Austria, estaba orquestando fondos de guerra para Prusia, a pesar de su ciudadanía austríaca. Actuaron en función de sus propios intereses y sus acciones tuvieron repercusiones en Oriente. Ernst estaba más preocupado por el acuerdo en cuestión. Si bien era rico, tenía numerosos compromisos financieros, incluido el desarrollo de las colonias de África Oriental, la migración de la población, las reservas de alimentos, las herramientas de producción y el armamento y equipo colonial. Después de cubrir todos estos gastos, solo quedaban disponibles unos pocos millones de tailors. La familia real prusiana se acercó a Ernst porque esperaban que fuera más concienzudo que los bancos y consorcios centrados únicamente en intereses económicos. Ernst propuso un acuerdo según el cual el consorcio Etchingen compraría el 40% de las acciones estatales del ferrocarril Colonia-Minden. Este acuerdo permitió a Prusia recuperar las acciones en el futuro, siempre que pagaran el precio adecuado. A cambio, Prusia acordó reconocer la propiedad de la familia real de Etchingen sobre las colonias de África Oriental y apoyar la expansión del consorcio de Etchingen en toda África. Este acuerdo de caballeros, aunque no exento de riesgos, sentó las bases para el futuro. Ernst también aprovechó la oportunidad para conseguir la tan esperada entrada, final del capítulo 24. Capítulo 25. Boleto primario de la industria militar. Gracias al acuerdo con Prusia, Ernst consiguió una importante entrada en la industria armamentista, con lo que comenzó su aventura en este sector. Ernst había declarado explícitamente que esta incursión en la industria armamentística tenía como objetivo proporcionar armas y equipamiento a las colonias de África Oriental bajo la jurisdicción de la familia real de Etchingen. Si bien era factible producir armas y equipos en Europa, el desafío consistía en establecer líneas de producción sin llamar la atención no deseada. Hacer hincapié en el uso de estas armas con fines de colonización hizo que el gobierno prusiano estuviera más dispuesto a cooperar. Acordaron proporcionar a Ernst un pequeño arsenal, líneas de producción de chispas fuera de servicio y líneas de producción de balas. Además, Prusia prometió que Ernst podría encargar en el futuro otros materiales necesarios a empresas militares prusianas como Krupp, siempre y cuando estos materiales no se utilizaran en Europa. Ernst estaba contento con la disponibilidad de estas antiguas líneas de producción de armas. Su plan era equipar a las colonias de África Oriental con estas armas, que estaban quedando obsoletas pero adecuadas para su propósito. A medida que la población de inmigrantes chinos en las colonias de África Oriental siguió creciendo, aumentó la necesidad de fuerzas armadas. Ernst tenía actualmente más de 2.000 tropas alemanas contratadas en África Oriental, pero con más de 3.000 inmigrantes chinos, era necesario cambiar el equilibrio. El enfoque de Ernst implicó organizar un pequeño ejército chino. El objetivo era que este ejército ayudara a controlar el vasto territorio de África Oriental, donde una futura expansión conduciría inevitablemente a conflictos con las tribus vecinas y otros colonos. Ernst pretendía evitar un escenario en el que el África Oriental alemana se viera abrumada, como había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Entendió que depender únicamente de las fuerzas nativas no era confiable, como lo evidenciaba el pobre desempeño de los ejércitos nativos durante los conflictos coloniales. Si bien sería posible mejorar la situación a través de la educación en las generaciones futuras, sería una tarea costosa y consumiría mucho tiempo que los colonos probablemente no apoyarían. Mientras tanto, Ernst planeaba construir un ejército chino de 50.000 hombres en África Oriental durante los próximos 3 años. Para mantener el control, todos los oficiales debían ser alemanes, y los graduados de la Academia Militar de Etchingen actuarían como oficiales de Estado Mayor y personal adjunto para ayudar en la gestión. Ernst también consideró expandir la comunidad alemana en África Oriental, pero reconoció que esto solo sería factible una vez que se completara el desarrollo de la infraestructura y Europa enfrentara la amenaza de una guerra. En ese momento, los europeos comunes y corrientes podrían estar más inclinados a migrar al este de África. Se esperaba que el ejército chino sirviera como una fuerza de tipo especial, participando en actividades diarias de producción y construcción además de sus deberes militares. Dado el armamento relativamente primitivo de las tribus indígenas, Ernst creía que armar a los inmigrantes chinos con pistolas de chispa retiradas de Europa proporcionaría una ventaja significativa. El enfoque de Ernst sobre el desarrollo militar en África Oriental se adaptó a los desafíos y oportunidades específicos de la región.
Final del capítulo 25. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leer me despido.